El doctor Juan Barreto Stein, soy médico neurocirujano del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy, en esta oportunidad, vamos a exponer dos clases. La primera, traumatismo cráneoencefálico, y la segunda, traumatismo vértebro-raquiomedular. Definitivamente la especialidad en neurocirugía no es tan, de repente, tan vistosa como la cirugía plástica, pero definitivamente cada rubro tiene sus características y su forma de manejar sus patologías. Sé que es complicado manejar dos especialidades el día de hoy, con tanta información que tienen que manejar, pero es necesario que vean esto porque probablemente después de acá nunca más vuelvan a ver lo de la especialidad, salvo que hagan alguna especialidad referente a neurociencias o la especialidad de neurocirugía. Entonces lo que vamos a tocar acá es básicamente lo correspondiente a las dos patologías emblema de la especialidad. Entonces esto es importante tanto para que lo tengan para el examen como para su carrera. Bueno, traumatismo cráneoencefálico, estamos hablando de algo que es más que un golpe en la cabeza. Estamos hablando de fuerzas que ejercen un impacto, sea directo o indirecto, sobre el mismo. Esto va a repercutir sobre los órganos que están adentro del cráneo. Estos son el cerebro, las meninges, el tronco encefálico y el cerebelo. Cabe indicar que el cerebro, como ustedes conocen bien, controla la mayor parte de las funciones superiores. Con esto estamos hablando de la parte motora, la parte cognitiva, la parte de la vigilia, la parte sensitiva. Estamos hablando también de la parte de los movimientos involuntarios, todos estos aspectos que ustedes ya han visto probablemente en el curso de neurología. Tenemos luego el cerebelo, que tiene mucho que ver con la coordinación, mucho que ver con la metría. Tenemos las meninges, que actúan básicamente como cobertores y también tienen una propiedad cuya función tiene que ver también con el traslado de ciertas sustancias. Y tenemos la estructura probablemente más vital del organismo, que es el tronco encefálico. El tronco encefálico, como ustedes saben, tiene una función que tiene que ver con la presión arterial, con el control ventilatorio, tiene que ver con la frecuencia cardíaca y con los nervios craneales principales. Asimismo, es el nexo entre el cerebro y la parte espinal. Entonces, y también con el cerebro. Así que definitivamente es tanto o más vital que el pulmón y el corazón. Entonces el tronco encefálico es el órgano, vamos a decirlo así, más vital de la economía intracraneal. Los cambios fisiopatológicos que se pueden dar por este traumatismo intracraneal suelen afectar directa o indirectamente a estos órganos que he descrito. Por lo tanto, es importante conocerlos para poder controlarlos. Estos cambios que se pueden generar son evolutivos. La mayor parte del traumatismo cráneoencefálico, generalmente la mayor parte es en los varones, en adultos jóvenes y adolescentes, que es el grupo etario donde se da con mayor frecuencia. Y la causa más común, pregunta de examen, es accidente de tránsito. De lejos, los accidentes de tránsito es la primera causa. Caídas, agresiones y otros son menos frecuentes. Vamos a hablar un poco de las capas de la cabeza. Muy bien. Quiero que me sigan acá, donde está, vamos a ver con el puntero. Vamos a ver las capas uno por uno. Primero tenemos lo que es la piel, luego el tejido celular subcutáneo, luego tenemos el músculo con una fascia que lo recubre o galea aponeurótica. Debajo de esa fascia con músculo tenemos el periósteo, luego el hueso craneal, o sea, el cráneo propiamente dicho. Debajo de esto tenemos un espacio virtual. O sea, este espacio básicamente es el espacio epidural. ¿Qué es el espacio epidural? La palabra epi, como ustedes saben en medicina, significa sobre. Ya, entonces epidural, sobre la dura. ¿Qué es la dura? La dura madre, lo que está inmediatamente debajo. La dura madre es la capa más sólida, la capa más visible al ojo humano y la capa, podemos decirlo así, que sirve de mayor cobertura al tejido encefálico. Dentro de esta dura madre, que es la primera capa de las meninges, como ustedes saben bien, discurren unos lagos venosos. Muy bien. Debajo de esta dura madre, ¿no?,
tenemos el espacio subdural, que está debajo de la dura madre. Ese también es un espacio virtual. Debajo de esta dura madre se encuentra la aracnoides. Muy bien, la aracnoides es un tejido por el cual discurre líquido cefalorraquídeo. Y este se encuentra conformando lo que se llaman cisternas. Las cisternas están constituidas entre tejidos alrededor de los vasos, alrededor de los nervios, alrededor del tronco encefálico y dentro de lo que es los surcos y cisuras. O sea, en prácticamente todo el encéfalo tenemos cisternas. ¿Y qué pasa por ahí? Dije, líquido cefalorraquídeo. Esta aracnoides es la segunda capa de la meninge. Es una capa transparente, es poco visible al ojo humano. De ahí que la mayoría de las cirugías que implican debajo de la aracnoides probablemente implican una magnificación óptica. Debajo de esta aracnoides tenemos la pía madre, que es la capa que prácticamente constituye la corteza cerebral, la parte más superficial del cerebro. Esta está pegada al encéfalo, la parte del parénquima cerebral propiamente dicho. Este se introduce entre los surcos y cisuras. ¿Muy bien? Entonces, esta es la capa más inferior, más profunda de las meninges. Debajo de este, como ya lo dijimos, tenemos al parénquima cerebral. Y por más debajo tenemos unas estructuras que son unos contenedores de líquido cefalorraquídeo, que están revestidos, o sea, tapizados, de unas células que se llaman ependimarias. Y dentro de estos ventrículos, que son unos contenedores elásticos de líquido cefalorraquídeo, tenemos los plexos coroideos que producen líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos una cavidad que es el ventrículo que produce cefalorraquídeo y se comunica con otra cavidad que es la aracnoides, que también discurre por ahí líquido cefalorraquídeo. Y esta cavidad aracnoidea por donde pasa líquido cefalorraquídeo se comunica con los lagos venosos a través de unas granulaciones que se llaman ovellosidades, las granulaciones o vellosidades aracnoideas o de Pachón. Muy bien. Cuando hablábamos de la dura madre dijimos que hay un espacio epidural y un espacio subdural. En el espacio epidural es importante porque por ahí discurre arriba de la dura madre, en el espacio epidural que ya dije que es virtual, discurre unas ramas de una arteria que se llama la meningia media. Y debajo de la dura madre, en el espacio subdural, discurren unas venas que se llaman las venas puente corticales. Muy bien, entonces todas estas son las estructuras del encéfalo, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿y por qué estamos hablando de todas estas cosas? Porque estamos en neurocirugía. Entonces, si nosotros vamos a saber qué operar, ustedes tienen que saber qué se va a cortar y por qué. Los factores y componentes que pueden intervenir en este traumatismo craneoencefálico ya dijimos que pueden ser directo o indirecto. Se puede dar dos fenómenos. Vemos esta animación que está aquí, donde esta es una persona que está de perfil izquierdo, de costado izquierdo, recibe un golpe en la parte de delante de su cabeza, en el cráneo, y el cerebro vemos cómo se va hacia la parte posterior y se golpea con la parte posterior del cráneo. Entonces, el golpe en la parte anterior, el traumatismo en la parte anterior se llama golpe. Y el movimiento que hace el cerebro donde se golpea en la parte posterior se llama contragolpe. Entonces, golpe y contragolpe. ¿Cuándo es directo? Cuando un objeto golpea directamente el cráneo. ¿Cuándo es indirecto? Cuando se produce, el mejor ejemplo que podemos dar es un mecanismo de latigazo, un mecanismo indirecto. Tenemos otros mecanismos que son las ondas expansivas. Esto básicamente se genera por algún cuerpo que puede generar algún tipo de explosión dentro del cráneo. El ejemplo más común son las balas, los proyectiles de arma de fuego o los populares PAF. Estos pueden ser penetrantes, ¿no? O esto puede darse también cuando algún fierro, objeto metálico duro entra dentro del cráneo. Entonces estos son los factores externos principales. Los factores internos podemos tener cambios que pueden ser fisiopatológicos, anatómicos u otros. Pues esto puede ser focal y difuso. Tenemos una injuria primaria relacionada a la fuerza del golpe directo, ¿no? Luego tenemos una injuria secundaria donde se generan todos estos mecanismos, ¿no? Extracelulares e intracelulares, ¿no? De polarización de neurotransmisores, calcio, enzimas, metabolitos y otros, así como radicales libres, apoptosis, y se generan cambios principales que son la aumento de CO2, alteración de los electrolitos, alteración hormonal, la glucosa, la temperatura, hipoxemia,
y una disrupción vascular con vasoconstricción, vasoespasmo, que nos va a tener una alteración de la barrera hematoencefálica y con un esquema inicial nos va a generar lo que es el edema cerebral. Finalmente viene el tercer periodo, que se llama la recuperación, donde se da la reorganización y las secuelas. Las tres consecuencias principales son la isquemia, que se va a traducir finalmente en un infarto cerebral, el edema y una hipertensión intracraneana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si se golpea la cabeza y se hace un coágulo dentro del cráneo, este va a ocupar espacio, va a comprimir al cerebro, y el cerebro o el tronco encefálico o el cerebelo o cualquiera de las estructuras se va a comprimir contra el cráneo. Recordemos que el cráneo es duro y no puede expandirse. Si el cerebro se empezara a hinchar por alguna razón, no va a tener espacio donde escaparse y se va a generar lo que se llama la hipertensión endocraneana o hipertensión intracraneana, que es lo mismo. Entonces, cuando el cerebro se comprime con lo que podríamos llamar el cráneo, cuando el tejido blando del tejido nervioso se comprime con el cráneo, si se aplasta, ese tejido se isquemia, se infarta y se muere. Entonces, si alguien les pregunta, ¿los traumatismos craneoencefálicos pueden dar infarto cerebral? La respuesta es sí, porque se comprime el tejido. La clasificación es de acuerdo a si es abierto o cerrado, ¿no? Luego tenemos una clasificación de acuerdo al Glasgow. 13 a 15 leve, 9 a 12 moderado y menor o igual a 8 severo. Llamamos también otra clasificación no complicado cuando todo es por fuera del cráneo, del cráneo hacia arriba, o sea, no afecta el cráneo, solamente la parte blanda. Eso es un TEC no complicado. Voy a usar la sigla o la palabra TEC para usar las siglas de traumatismo encefalocraneano, ¿ok? Entonces, cuando diga TEC, estamos hablando de la patología en sí. Y cuando eso es el no complicado. Y el complicado es cuando hay una lesión desde el cráneo hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando digo hacia abajo, estamos hablando de todas las estructuras de las que ya hablé al inicio. Si hablamos desde el punto de vista del eje, el eje es el cerebro. Eje en medicina también significa axis. Cuando una lesión es extraaxial, es fuera del axis, o sea, al costado del cerebro, fuera del cerebro. Si una lesión es intraaxial, es dentro del cerebro. El enfoque clínico que hay que hacer es el tiempo, la forma, intensidad o impacto movimiento, si hubo pérdida de conciencia, si hubo amnesia, crisis convulsiva o síntomas asociados como cefalea, vómitos y visión borrosa. El estado neurológico, hay que ver la parte de conciencia, motor, sensitivo, las pupilas, los signos meningios y los signos de hipertensión endocraneana. Hay tres síntomas, o mejor dicho, tres componentes de la hipertensión endocraneana. Hay tres tempranos y tres tardíos. O sea, la hipertensión endocraneana tiene tres componentes que conforman una triada para el mecanismo temprano y uno para el tardío. O sea, hay una triada temprana y hay una triada tardía. La triada temprana lo produce la cefalea, el vómito y el edema de papila. No siempre podemos ver los edemas de papila porque no somos oftalmólogos y no siempre tenemos la instrumentación para ver eso, como es el oftalmoscopio o fundoscopio, pero sí se va a manifestar clínicamente como problema de la visión. ¿Y esto por qué? El edema de la papila, ¿qué cosa es la papila óptica? Es el nervio óptico, y si se daña el nervio óptico es evidente que algún problema de visión puede haber. Entonces, un síntoma que tienen que buscar si sospechen hipertensión intracraneal, aparte de la cefalea y el vómito, es problema de vista, problema visual. Muy bien. Esa es la triada temprana. Y la triada tardía, llamada triada de Cushing, es hipertensión arterial, bradicardia y alteración en la ventilación. Esa es la triada de Cushing o triada tardía. Luego tenemos algo importante que quiero que lo fijen bien: los reflejos de tronco encefálico. Ya dijimos lo vital que es esta estructura. Son las pupilas, donde nos puede dar midriasis, o sea, pupila dilatada, midriasis con D de dilatada, anisocoria es cuando una pupila está dilatada y la otra no, reflejo corneal, reflejo nauseoso y los ojos de muñeca. Muy bien, esto ya lo han visto probablemente ustedes en neurología. Quiero hacer hincapié más que nada en las pupilas y el reflejo corneal. Las pupilas están vistas predominantemente por el tercer nervio craneal.
Y el reflejo corneal, que ojo, es el último reflejo que se pierde en el humano generalmente, está visto principalmente por el quinto nervio craneal. Hay que ver la escala de Glasgow y si hay lesiones adicionales acompañantes. Es frecuente que si el paciente se golpea la cabeza, también se golpea el ojo. Y al golpearse el ojo pueden desprenderse capas de la retina y esto puede llevar a una ceguera progresiva en el paciente. Entonces hay otras partes como el ojo o la parte mandibular, maxilar, que también se puede afectar en estos casos. Después de todo, el ser humano es un todo. La escala de Comas de Glasgow tiene 3 esferas: ocular, verbal y motora, con las escalas que está aquí. Y la esfera ocular va del 1 al 4. 1 es que no tiene y 4 es lo máximo, que es espontáneo, apertura espontánea. Verbal va desde el 1 al 5 y el motor va desde el 1 hasta el 6. Entonces, si uno quiere recordar la mnemotecnia de los puntajes máximos de las escalas de Glasgow, uno se puede acordar de la mnemotecnia OBM 4, 5, 6. Esos son los puntajes máximos. Y eso nos genera el puntaje global. Y va desde 3 a 15. Muy bien. Entonces, la escala de Glasgow ya ustedes lo conocen. Quiero hacer un hincapié en algunas diferencias que ustedes van a notar en algunos libros. En algunos libros, el puntaje 6 de la esfera motora le ponen movimientos espontáneos. Pero en verdad lo correcto, y el grado que aplicamos los neurocirujanos, es que el puntaje 6 de la esfera motora es obedece comandos. ¿Por qué? Porque obedecer comandos es una función compleja. Le dice al paciente, levanta la mano, el paciente te ve, te escucha, su cerebro percibe la orden y emite la orden para levantar la mano. Entonces, es una función compleja. Entonces, ese es el puntaje 6. En otros libros le ponen movimientos espontáneos. Pero un paciente que está con epilepsia y está convulsionando también está haciendo movimiento voluntario. ¿Y eso significará que está bien el paciente? No. Entonces, mejor es más apropiado decir que el puntaje 6 es obedece comandos, o sea, obedece órdenes. Esto lo voy a dejar acá para que ustedes lo revisen en la escala de Glasgow, pero es importante que lo manejen, ¿sí? Porque cuando ustedes ya van dentro de 2 años, ¿no?, o menos, de repente van ustedes a pasar ya a la parte asistencial. ¿Cuál es la parte asistencial? El internado. Muy bien, y después a medicina general. Entonces ustedes van a tener que manejar esto para tener un mejor conocimiento. Otros signos clínicos son la equimosis periorbitaria, los ojos de mapache, o la equimosis retroauricular o signo de Wagner. O sea, moretón en el ojo, moretón detrás de la oreja, en términos sencillos. Muy bien. Pueden indicar fractura de base del cráneo de piso anterior y medio, respectivamente. Hay heridas contuso-cortantes, ¿no? Laceraciones, hematomas de cuero cabelludo. Los hematomas de cuero cabelludo nos llaman mucho la atención cuando no son en la parte frontal. Sabemos que hay frontal, parietal, ¿sí?, temporal, occipital. Cuando no sea frontal, y sobre todo si van aumentando progresivamente de tamaño, esos son los que nos llaman la atención. Los exámenes auxiliares vamos a usar, tenemos 3 predominantemente. Yo diría que 2, ¿no? Uno es la radiografía simple de cráneo. Es un examen accesible, es un examen menos costoso, es un examen que no toma mucho tiempo en hacerlo y lo vamos a usar cuando hayan caídas que sean mayores a 1,5 metros, o sea, las caídas a nivel prácticamente, hematomas en cuero cabelludos no frontales, esto ya lo mencioné en la lámina previa, y un impacto, o sea, el golpe sea leve a moderado, que no haya déficit neurológico y que no haya pérdida de conciencia. Estas son las principales indicaciones de una radiografía. La tomografía es el examen más detallado, ¿no? Y se pide así: tomografía TEM cerebral sin contraste con ventana ósea. ¿Y por qué hay que pedirle ventana ósea? Porque es siempre necesario ver si hay fractura. Las fracturas se ven mejor con la tomografía. Sí, la radiografía también lo puede ver, pero mejor es la tomografía, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver las indicaciones de la tomografía, o en qué casos, mejor dicho, se sugiere que se haga tomografía. La resonancia magnética no nos es útil en las lesiones agudas generalmente. Solo hay una condición, que es la lesión axonal difusa, donde nos sirve. ¿Qué es la lesión axonal difusa? Ya lo vamos a ver dentro de un poco. Acá hay que ver las cisuras y las externas de Silvio, que son estas de acá,
¿no? Esta es la cisura de Silvio, ¿sí? Hay que ver las astas anteriores de los ventrículos que no estén dilatadas, las astas posteriores. Noten que las astas temporales o laterales no se ven. El ventrículo lateral tiene un asta anterior o frontal, un asta posterior occipital y un asta temporal o lateral. Generalmente no se deberían ver astas temporales. Tenemos un tercer ventrículo, tenemos un tronco encefálico que lo rodea la cisterna y tenemos un cuarto ventrículo. Hay una fosa temporal a los costados, una de cada lado, y hay una fosa posterior. La fosa posterior se considera todo lo que es infratentorial. ¿Y qué son los órganos infratentoriales? Lo que está debajo del tentorio, que vendría a ser esto de acá. Y el tentorio, básicamente, debajo de esto, o sea, lo que es infratentorial, nos llama la atención el tronco encefálico y el cerebelo. ¿Y por qué nos llama la atención? Porque en el tronco encefálico y el cerebelo, el cráneo es más pequeño. Entonces, como es más pequeño, si hay una hinchazón, rápidamente va a deteriorarse el paciente. Otra parte del encéfalo que es importante es la parte temporal inferior, la fosa temporal. Como la fosa temporal está cerca al tronco encefálico también, la parte más basal, o sea, más inferior al temporal, y la fosa temporal también es de poco tamaño, entonces también nos alarma bastante cuando hay lesiones ahí. Entonces, eso es lo importante. Dijimos que hay un asta ventricular anterior y posteriores. Si nosotros, miren, entre las astas laterales de los ventrículos hay un tabique que se llama el tabique interventricular o septum pellucidum, septum pellucidum. En una imagen axial, si nosotros trazamos una línea media como en esta imagen, ¿sí? Y esa línea media coincide con el septum pellucidum, que es ese tabique, entonces eso es una línea media conservada. Cuando la línea media se desvía, eso nos indica si es que la desviación de línea media es más de 0,5 centímetros, medido con la escala de la tomografía, eso se llama efecto de masa. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta cuando vean sus tomografías. Y hay una ventana ósea y una ventana parenquimal, ¿no? La primera para ver fracturas de cráneo y la segunda para ver el cerebro y los tejidos blandos. El cerebro del adulto joven y los niños es un cerebro que está pegado, amplio, se expande hacia el cráneo, está pegado al cráneo. En cambio, el cerebro del adulto mayor es más atrófico, más pequeño. Eso es algo importante porque esto va a hacer de que esta atrofia, como el cerebro es más pequeño, pero el cerebro sigue siendo del mismo tamaño, va a hacer que algunas cavidades, como la cavidad subdural, sea más grande y lo haga potenciar coleccionador de líquidos. Ya lo vamos a ver por qué es importante. ¿Cuándo se debe usar tomografía? Cefalea progresiva asociada a vómito, crisis convulsiva, amnesia, pérdida de conciencia. Amnesia es que no se acuerda qué pasó. Pérdida de conciencia es el que se golpeó, sí sabe qué pasó, pero se desmaya, ¿no? O Glasgow menor o igual a 13 puntos, déficit neurológico focal, fractura expuesta y traumatismo de alto impacto. ¿Cuándo hay un traumatismo de alto impacto? Generalmente, si es había que preguntar la altura en la que se cayó el paciente, ¿no? Que excede más de 1,5 metros, o si fue un accidente de tránsito, que repito es la causa más frecuente, pregunten si hubieron muertos. Siempre pregunten eso en un accidente de tránsito. A veces quienes traen al paciente tienen esa información. Otras indicaciones que favorecen el uso: trauma craneal penetrante, bajo influjo de sustancias, drogas o fármacos que alteran el sensorio, sospecha de abuso, abombamiento de cuero cabelludo progresivo, ¿no? Sobre todo si es en área no frontal, patología neurológica o neuropsiquiátrica previa y fracturas faciales en otras partes. El manejo inicial es el ABCD, que ustedes lo conocen. No se olviden que la vía aérea es primero ante todo. La vía aérea, en términos sencillos lo voy a decir, es la tráquea por donde entra el aire, la tráquea, o sea, el túnel principal por donde entra. En cambio, la ventilación es la bomba, ¿sí? La bomba, como si fuera, en otras palabras, con lo que hace que los pulmones se puedan expandir o no. Cuando yo hablo de, ustedes saben lo que es el ambú, ¿no? El ambú, que es lo que hace, lo que usamos, lo que se dice coloquialmente, bolsear al paciente, dar el soporte ventilatorio manual, si lo han visto en las ambulancias alguna vez. Eso se refiere a la ventilación, no a la vía aérea, ¿de acuerdo? Eso por si les preguntan en el examen. Hay que valorar clínicamente y neurológicamente al paciente, y el paciente se trae inmóvil, en reposo, en camilla, y hay que valorar si hay otras lesiones.
Hay que ver la historia clínica, el manejo de todo TEC es reposo absoluto, ver funciones, analgesia y observación. ¿Qué es la concusión? Concusión o conmoción cerebral es un golpe en la cabeza, perdió la conciencia, puede haber una amnesia, pero el paciente luego se recupera y es como si no hubiera pasado nada. Se cayó, perdió la conciencia, se recuperó y no pasó nada. Le hicieron un examen de neuroimagen, ¿no? Tomografía, radiografía, y no hay ningún hallazgo. O sea, es normal. Eso es una conmoción, un golpe en la cabeza que perdió la conciencia, se recupera y no hay nada en la neuroimagen. La causa más frecuente es una disrupción transitoria y de no haber problemas, el paciente debería ser dado de alta. Las lesiones de cuero cabelludo se manejan tal cual están ahí: lavado, limpieza, curación, sutura y antibióticos, y posterior, diferido, retiro de puntos. Ya hablamos de los hematomas de cuero cabelludo. Generalmente el manejo es conservador, no se toca. Si ustedes lo punzan eso, al menos antes de los 2 meses, hay una alta chance que eso se infecte. El TEC leve se observa y se da analgesia, básicamente. Si hay grado 15 sin déficit neurológico, le pueden dar de alta tras un periodo de observación sin signos de alarma, y este periodo puede ser que lo observan por 1 hora, 6 horas, 8 horas, ¿no? De acuerdo a lo que el médico considere, pero hay que explicarle a la familia que puede haber problemas. Generalmente se explican los signos de alarma, de los que ya vamos a hablar más adelante: que haya ausencia de lesiones y que pueda estar vigilada en casa y no sea población vulnerable. En caso requiera, si se hospitaliza al paciente, hay que colocarlo en una vía, hay que hidratarlo, darle antiemético si es que vomita, y un inhibidor de bomba de protones, ¿no? O antihistamínico como la ranitidina. Si la ranitidina es un antihistamínico, el antihistamínico no todos son clorfenamina, también son de otros tipos, ¿no? Esto es para evitar la úlcera de Cushing, ¿de acuerdo? Que es una úlcera de intestino y estómago que genera hemorragia digestiva alta, ¿no? Ya el doctor Lizarazo les habló de la úlcera de Curling, ahora esta es la úlcera de Cushing. ¿Y por qué Cushing? Porque Cushing era un neurocirujano, el padre de la neurocirugía. El TEC moderado, hay que hospitalizar al paciente sí o sí. Si no hay condiciones, transferencia. De repente no todos van a trabajar en un hospital nivel 3, donde haya neurocirugía, tienen que transferir al paciente. Cabecera 30-45 grados. ¿Esto para qué? Para que el retorno venoso sea mejor. Funciones vitales, oxigenación y ventilación adecuada. Hay que hidratar al paciente, no usar corticoides ni tampoco dextrosa. Repito, no se usa corticoides ni dextrosa en un TEC agudo. Nunca. Hay que reponer los electrolitos y si sé que corresponde, antiepilépticos. ¿Por qué es controversial el uso de antiepilépticos? Algunos dicen que si la lesión irrita el parénquima cerebral, ya saben qué es el parénquima cerebral, ya les hablé al inicio. Entonces algunos dicen que es potencialmente lesión epileptogénica y le dan antiepiléptico profiláctico. Otros dicen no, si ha convulsionado solamente ahí le daré anticonvulsivante. Entonces esa es la controversia que hay. Analgésicos, antiulcerosos, antiemético y monitoreo neurológico. Noten que hago mucho énfasis en la reposición electrolítica y en el cloruro. En el primer caso, el sodio cuando está bajo es malo para el cerebro porque da más edema cerebral. Da edema cerebral el sodio bajo. Sí, el sodio alto también es malo porque la reposición rápida destruye al tronco encefálico en su porción de protuberancia o puente de Barolio, ¿no? Y esto genera lo que se llama la mielinolisis pontina. Pero desde el punto de vista de la hipertensión intracraneal, más peligroso es el sodio bajo, porque nos da más edema cerebral. Y esto nos va a largo plazo hipertensión intracraneal. Y en el caso de la hidratación es importante porque en la presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, o sea, la hipotensión, es mala para el cerebro porque no le llega el oxígeno. ¿Y saben qué también es malo para el cerebro en estos casos? Que haya fiebre. ¿Sí? ¿Y qué también es malo para el cerebro, doctores? Que haya vasodilatación. ¿Cuándo hay vasodilatación? Cuando hay un medio donde hay demasiado CO2. Entonces hay que ver la oxigenación del paciente. El CO2 vasodilata. Y un vaso dilatado, una estructura que está dilatada, es una estructura más ancha. Y una estructura más ancha ocupará más espacio. Multipliquen eso dilatado por todos los microvasos del cerebro y van a tener tremendo edema cerebral. Entonces, oxigenación, reposición electrolítica. Entre todo lo que hemos hablado. Las neuroimágenes siempre mínimo al inicio. Tiene que tener neuroimagen estos pacientes.
Y hay que ver la parte de la hipertensión intracraneal. ¿Por qué dijimos que la fiebre y la glucosa alterada también? Porque si ustedes recuerdan sus clases de neurología, la penumbra isquémica que se genera en un infarto cerebral, que ya dijimos que puede haber en un TEC, infarto cerebral, están empeorados por alteración en el sodio, alteración en la glucosa, hiperglicemia y la fiebre, la hipertermia, ¿de acuerdo? Entonces eso ya lo hemos visto. Si hay deterioro neurológico hay que valorar que pase a UCI o si es quirúrgico. A veces hay que usar la osmoterapia, ¿de acuerdo? La osmoterapia nunca se usa sin evidencia. Si no tienen tomografía, no le den osmoterapia. Y osmoterapia son dos cosas: solución hipertónica o manitol. Para esto se controla con osmolaridad y control de electrolitos. ¿Cuál es mejor? Hay una discreta ventaja de la solución hipertónica, pero es controversial. Ya hablamos de antiepilépticos y convulsión condicional, le pueden benzodiazepínicos, y en el TEC severo el monitoreo debe ser en unidad de cuidados críticos, por ejemplo la UCI o unidad de cuidados intensivos. Tomografía cerebral al inicio y las veces necesarias. De acá básicamente es intubación, ventilación mecánica, ¿no? Y hay que aplicar, aparte de lo que estamos hablando, evitar que el paciente se hipotense, pero ya no solo vamos a usar la hidratación, sino vamos a usar vasopresores, noradrenalina, ¿no? Entre otros. Hay que ver medidas de primera línea y de segunda línea para la hipertensión intracraneal, ya lo voy a hablar. Estas medidas de primera línea y segunda línea se hacen en cuidados críticos. Si corresponde, cirugía. Ya hablamos de los vasopresores. Y la hipertensión intracraneal básicamente es la presión definida más de 20 milímetros de mercurio asociada al cuadro clínico. Los picos de hipertensión intracraneal son el segundo o tercer día y el noveno décimo primer día. ¿Por qué es importante esto? Ustedes han visto que cuando se golpea el paciente y tiene una lesión en el encéfalo, o sea, por ejemplo una hemorragia dentro del cerebro, han visto que lo dejamos hospitalizado. No es por gusto, no necesariamente porque se va a operar, sino que una hemorragia en el cerebro, cualquier lesión, independientemente de lo que, la causa que tenga, entre el segundo al tercer día al cerebro no le importa si hincha. Entonces ese es el primer pico de hipertensión intracraneal. Entonces el día más peligroso cuando uno se golpea la cabeza es cuando hay hipertensión intracraneal y edema, es el segundo o tercer día. Ese es el día más peligroso. Y los tres componentes de la hipertensión intracraneal son la masa encefálica, contenido vascular y el líquido cefalorraquídeo. Cuando hay hipertensión intracraneal, esos tres componentes se alteran y se rompe el equilibrio que se llama la ley de Monro-Kelly. ¿Qué es la ley de Monro-Kelly? El equilibrio de estos tres. Si uno se altera de estos, va a afectar a los otros. Esa es la ley de Monro-Kelly, que si los tres están en equilibrio y uno se altera, va a fastidiar a todos los demás. El más determinante de la hipertensión intracraneal es el líquido cefalorraquídeo, es el que más cambia, el líquido cefalorraquídeo. Pregunta de examen. El monitor PIC es la mejor medida para medir presión intracraneal. No todos los hospitales ni en todo lugar se puede tener, pero básicamente en sala de operaciones se coloca un catéter que va dentro del cráneo y esto va a un sensor que mide unas ondas y nos bota unas cifras y nos mide si esto está 20 milímetros de mercurio o menos o más. Y la gráfica nos puede dar alguna otra información, más de la especialidad. Y la eficacia, el mejor monitor PIC es el que va al ventrículo. ¿Y por qué será eso? Porque ¿qué es lo que más determina la hipertensión intracraneal del factor de los tres que hemos visto? ¿Y dónde hay más líquido cefalorraquídeo? En el ventrículo. Por eso el mejor monitor PIC es el que va al ventrículo. Ese es el primero, el mejor. El segundo es el intraparenquimal y luego están otros. Hay otras formas de medir la presión intracraneal como el Doppler, los catéteres yugulares, ¿no? Catéteres de microdiálisis, seguimiento clínico paraclínico, pero lo teórico es el monitor PIC, ¿no? Generalmente en los hospitales hacemos seguimiento clínico y paraclínico. O sea, vemos al paciente clínicamente y vemos los parámetros de los cuales hemos hablado en la tomografía. La consecuencia de la hipertensión intracraneal es hipoperfusión con hiperemia y vasoconstricción, alteraciones en la perfusión, edema y herniaciones. Las medidas de primera línea en cuidados críticos son 4: sedación, hiperventilación leve, osmoterapia y evacuación de LSR. Ya hemos hablado de estos. Yo pregunto, ¿cuál es el cerebro que más trabaja, que más metaboliza? ¿El que está dormido o el que está despierto? ¿Cuál trabaja más? El que está despierto, muy bien. Entonces, el que está despierto metaboliza más y por lo tanto el cerebro que más metaboliza es el cerebro que hace más edema cerebral y más hipertensión intracraneal. Entonces, tiene sentido que lo cedemos al paciente para bajar la hinchazón del cerebro. Por eso lo sedan al paciente. La hiperventilación leve, que es
un grado leve de darle mayor oxígeno, quiere decir que yo voy a mantener el CO2 bajo. ¿Y por qué mantenemos el CO2 bajo? Porque el CO2 aumentado vasodilata, dijimos. La osmoterapia va a bajar la hinchazón, va a bajar el edema cerebral y por un cambio de fluidos, ¿no?, del intravascular lo va a pasar a, mejor dicho, del extracelular lo va a pasar al intravascular para ser eliminado después, y evacuación de líquido cefalorraquídeo, que puede ser como un drenaje en el ventrículo. Las medidas de segunda línea o finales son la hiperventilación moderada, darle un poco más de oxígeno que en la anterior, hipotermia, que dijimos de la fiebre, que aumentaba el edema cerebral y el infarto. Si le bajamos la temperatura, tiene sentido que esto va a bajar la hinchazón cerebral y menos riesgo de infarto. El coma barbitúrico, que es como la sedación al cuadrado. ¿Qué usamos en la sedación? En la sedación usamos, o mejor dicho, se usa en medicina intensiva, o sea, los fisiólogos, ¿no?, usan benzodiazepínicos y anestésicos. En cambio, en el coma barbitúrico, como dice su nombre, usan barbituratos, ¿no?, como el pentotal, tiopental, etc., ¿no? En cambio, en el anterior usan propofol, fentanilo, midazolam, etc. Acá usan los medicamentos barbitúricos. Y la craniectomía es compresiva, ya lo vamos a hablar qué es. Hipertensión intracraneal refractaria, hay dos definiciones: PIC más de 20, PIC son las siglas de hipertensión intracraneal, durante 15 minutos en una hora de observación, que no haya respuesta a las medidas de primera línea. Ya dije cuáles son las medidas de primera línea. PIC más de 20 milímetros, más de 20 milímetros de mercurio es la segunda definición, durante 1 a 12 horas, a pesar de medidas de primera y segunda línea, con la excepción de los barbitúricos. Estas son las dos definiciones de hipertensión intracraneal refractaria. ¿Qué significa hipertensión intracraneal refractaria? Es una hipertensión que no responde al tratamiento médico, en términos sencillos. No todos los TEC son quirúrgicos, no todos se operan, solo algunos TEC graves y algunas heridas penetrantes de cráneo y fracturas muy deprimidas, y las lesiones intracraneales, que por supuesto den mucho deterioro clínico y efecto de masa significativo, lo cual nos va a condicionar herniación cerebral. ¿Qué es una herniación cerebral? Herniación en medicina es una estructura que crece y comprime a otra estructura. Eso es una herniación. Hay herniaciones en el abdomen, hay herniaciones en la columna, hay herniaciones dentro del cráneo y hay herniaciones en el diafragma, entre algunos ejemplos del humano. En este caso estamos hablando de herniación, que una parte es el edema cerebral, crece y comprime el tronco cefálico. Eso es una herniación. Hay muchos tipos de herniaciones. Las fracturas craneales lineales, ahora vamos a ver las patologías dentro del TEC. Las fracturas lineales, ¿no?, generalmente no son quirúrgicas. Muy bien, acá tenemos una fractura lineal, ¿lo ven? Esto es una tomografía axial, ¿no? Es una incidencia axial, le vemos acá una fractura. Noten cómo en la ventana ósea sí se ve la fractura, en cambio en la ventana parenquimal no se ve la fractura. Por eso es que pedimos las dos ventanas. Las fracturas deprimidas, esto se da cuando la fractura generalmente se hunde en una altura que es mayor al espesor del hueso craneal, se llaman fracturas deprimidas. ¿Qué se hace acá? Antibióticos y limpieza. Se puede hacer cirugía de levantamiento y limpieza quirúrgica con remoción de quilas y fragmentos de manera electiva y no urgente, pero sí probablemente van a sanar. Miren cómo acá el espesor del hueso va de aquí a aquí y miren cómo se ha deprimido hasta acá la fractura. En la ventana parenquimal vemos que comprime el parénquima cerebral. Entonces, fractura deprimida. La anterior era fractura lineal. Esta es fractura deprimida. O también se llama fractura hundida. Miren, acá está. Esta es una reconstrucción tercera dimensión de una tomografía. ¿Sí? Y acá lo podemos ver en un trazo de fractura en las radiografías de cráneo. Pero el mejor examen para ver fracturas, ¿cuál es? Tomografía, ya lo dijimos, ¿no? Pueden haber fracturas de base de cráneo que felizmente la mayoría no son quirúrgicas. Muy bien, en la parte más inferior. ¿Qué es el hematoma epidural agudo? ¿Se acuerdan del espacio epidural del que hablé al inicio? El hematoma epidural agudo básicamente se golpea la cabeza del paciente, se forma un coágulo de sangre entre el hueso de cráneo y la dura madre. Se convierte un espacio que era virtual en real. Este coágulo va a expandir y apretar el cerebro. Tiene clínicamente 3 componentes que a veces se dan y a veces no. La tríada de Petit: pérdida de conciencia, recuperación de la conciencia y deterioro neurológico. El paciente llegó inconsciente, luego se despierta y luego habla y luego se vuelve a deteriorar. El paciente que habla y muere, le dicen los libros, ¿no? Generalmente son en las áreas temporales o las que están acá, y la causa más frecuente es la ruptura de la
Arteria, meninge, media o sus ramas asociadas a una fractura. La ruptura de la arteria es la causa más frecuente. Su clínica de un deterioro neurológico, mortalidad alta, y la tomografía se ve una lesión biconvexa hiperdensa. La sangre en la tomografía, ¿cómo se ve? En la sangre aguda se ve hiperdensa, o sea, en cristiano blanco. Y la sangre crónica se ve hipodensa, que esto generalmente se ve después del día 10 o el día 14. Y la sangre crónica se ve hipodensa o negro, en términos sencillos. Entonces, en la lesión aguda vamos a ver la hiperdensa. El tratamiento quirúrgico es craneotomía o cranectomía. ¿Cuál es la diferencia entre una craneotomía? Es abrir el cráneo en un espacio grande, o sea, sacar un gran pedazo de cráneo, ¿no? Y lo saco, reparo lo que tengo que reparar y lo vuelvo a colocar. Eso se llama craneotomía. En la misma cirugía le saqué el pedazo de cráneo, que es grande, y lo volví a colocar en la misma cirugía. Craniectomía, como les explicaba así el doctor Lizarazo también, ¿no? En escarectomía y escarotomía, ¿sí? Craniectomía es sacar el pedazo de cráneo grande, es un pedazo extenso, y no lo vuelvo a poner en la misma cirugía, sino en otro tiempo, más adelante, en el futuro, en otra cirugía. Ahí se le puede reemplazar ese hueco donde no hay cráneo, se le puede colocar o el mismo cráneo, si es que se ha guardado, o se le puede poner alguna malla, ¿ok? De titanio o alguna prótesis. Puede ser malla de titanio con tornillos, o puede ser también algunos acrílicos. Dijimos que el espacio epidural es un espacio virtual. Como el coágulo diseca, abre, separa la dura madre del hueso, entonces vamos a usar una sutura donde vamos a anclar, volver a pegar. O sea, sutura quiere decir que en términos sencillos lo voy a decir, lo vamos a coser la dura madre al hueso. Entonces eso se llaman los puntos de Dandy. Controlamos el punto de sangrado porque dijimos que es la ruptura de una arteria generalmente, y evacuamos el hematoma. ¿Ok? Ese es el término sencillo. Miren, así se ve el hematoma epidural, ¿lo ven? Biconvexo, hiperdenso, esto es agudo. ¿Dónde está el septum pelúcido? Acá está. ¿Y la línea media cae en el septum pelúcido? ¿Cae la línea media en el septum pelúcido? Entonces, ¿cómo se llama esto? Desviación de línea media o efecto de masa. Entonces, hematoma epidural que hace efecto de masa. Y miren cómo hacen edema cerebral. Lo vemos el edema cerebral porque comprime indirectamente y borra los surcos y fisuras. Entonces, hematoma epidural. Y esto, la compresión de una lesión, sea cualquiera, el ejemplo más característico es el hematoma epidural, desplaza a la parte del temporal, por poner un ejemplo, y la parte más basal del temporal y más medial se llama uncus. Y ese uncus está cerca al tronco encefálico. Y del tronco encefálico, ¿qué salen? Los nervios craneales, entre ellos el 3. Comprime el tercer nervio craneal que ve las pupilas y nos dará midriasis. Herniación uncal. Eso es la herniación uncal. Doctores, la sangre aguda, ¿no? La sangre aguda es sólida, es consistente. En cambio, la sangre crónica es fluida, más líquida. ¿De acuerdo? Eso es una diferencia que tienen que recordar. Y el cerebro, ustedes han visto el cerebro acá en anfiteatro probablemente cuando llevan neurociencias. No sé cómo está actualmente. Yo, así como ustedes, yo soy estudiante, he sido estudiante de la San Martín, al igual que ustedes. Alguna vez estuve sentado ahí, como ustedes. Y en ese tiempo veíamos neurociencias y el cerebro, si ustedes lo han visto alguna vez en el muerto, eso es un cerebro que tiene sustancias de preservación. Y lo han visto, es gomoso, es duro. Pero ese es en un paciente muerto, ese es en un paciente que ha fallecido, un cerebro muerto. El cerebro en el vivo no es así. El cerebro en el vivo es como la pasta de dientes, así de blando es. Es como decir la pasta de dientes. Si la pasta de dientes, ustedes la tienen dentro de un tubo donde viene esa pasta dental, y ustedes aprietan el tubo y se sale la pasta de dientes, yo pregunto, ¿es fácil meter la pasta de dientes de nuevo al tubo? No. Entonces, cuando el cerebro hace un edema cerebral y se hincha, se sale así como esa pasta de dientes, así de rápido, así de expansivo, y como hay cráneo que no lo deja escapar, así de dañino para el cerebro, a lo cual este edema cerebral puede generar un infarto cerebral y lesión definitiva o a veces la muerte del paciente. Vamos a darle la cirugía, ¿sí?
Vamos a hacer la incisión de piel, vamos a abrir el plano musculocutáneo, ¿se acuerdan del tejido celular subcutáneo? Todo eso lo vamos a abrir, vamos a llegar ¿a qué? Al hueso craneal. Vamos a usar el trépano. ¿Qué es el trépano? El trépano es un instrumento como un taladro para hacer un agujero. Entonces, trepanación es hacer un agujero en el cráneo, ¿de acuerdo? Desde ese agujero yo puedo hacer la craneotomía. ¿Qué craneotomía? Sacar un pedazo de cráneo y volverlo a poner en la misma cirugía. En cambio, craniectomía dijimos, le sacamos el cráneo, pero ya no lo volvemos a poner. Bueno, entonces dijimos, abrimos la piel, el plano musculocutáneo, hacemos la trepanación en el hueso y vamos a hacer la craneotomía, ¿sí? Vamos a cortar todo el segmento que queremos abrir. Todo esto lo vamos a abrir. Esto es el hueso del craneal, miren, hemos sacado todo el hueso. ¿Y qué estaba debajo del hueso, dijimos? La dura madre, ¿sí? Entonces, si el hematoma es epidural, ¿el coágulo está debajo o arriba de la dura madre? Arriba, ¿por qué? Porque es epidural. Entonces, apenas yo destapo el cráneo, encuentro el hematoma epidural, ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a coagular el punto de sangrado con ese instrumento que se llama bipolar, que es para coagular, son como unas pinzas, dos dedos que se juntan y coagulan. Vamos a aspirar, vamos a lavar y vamos a poner un hilo y vamos a suturar la dura madre. Como el hematoma lo disecó, o sea, lo empujó hacia abajo a la dura madre, el hematoma, ¿sí? Lo separó del cráneo, entonces vamos a volverlo a pegar. Puntos de Dandy, lo suturamos. Luego cerramos el cráneo y cerramos los puntos de piel. Esa es la cirugía del hematoma epidural. El hematoma subdural agudo es extraaxial, está entre la dura madre y corteza, alta mortalidad. La causa más frecuente es la ruptura de la vena puente cortical. Dijimos que eso está en el espacio subdural. La clínica es un deterioro neurológico y se asocia a traumatismo de alto impacto. Generalmente es en adultos jóvenes. Tiene una forma bicóncava, generalmente es bicóncava, y tiene forma de semiluna. S de semiluna con S de subdural. Hasta el tercer día se ve hiperdenso. Hasta la segunda semana isodenso. Y después de la segunda semana ya cambia, es hipodenso. Pero agudo se llama cuando es hasta el tercer día generalmente. El tratamiento es una craneotomía o craneectomía descompresiva. ¿Y esto por qué? Porque ya está debajo de la dura madre y va a dar más edema cerebral. Se asocia ya más directamente al cerebro y da más edema. Entonces por eso a veces hay que hacerle... Miren, acá está la evolución del hematoma subdural agudo, ¿no? El subagudo y el crónico, que ya es oscuro. ¿Muy bien? Vamos a hacer una incisión de piel, abrimos músculo cutáneo, abrimos el hueso hasta vencer el hueso craneal, hacemos la trepanación y la craneotomía, vamos a levantar el hueso y nos encontramos con la dura madre. Entonces vamos a abrir la dura madre, ¿sí? Y luego debajo de la dura madre, ¿qué es esto? El coágulo. Entonces vamos a irrigarlo, lavarlo, coagularlo, buscar el punto sanante y evacuarlo. Muy bien. Y luego, si es craneotomía, le volvemos a poner su hueso. En cambio, si es craneectomía, le vamos a quitar el hueso para en otra oportunidad ponérselo. ¿Y esto de qué va a depender? De qué tanto se hinche o se dematice el cerebro. Si el cerebro se sale como la pasta de dientes, mejor es dejarlo sin hueso craneal y cerramos la dura madre y las partes blandas. Pero, ojo, la dura madre, ¿ustedes creen que si el cerebro se hincha tanto, la dura madre, que es como una sábana que yo dije al inicio, y recubre al cerebro, ¿ustedes creen que esa sábana podrá controlar a ese cerebro que se sale? No. Entonces tenemos que hacer ¿qué cosa? Si yo quisiera hacer este saco más grande, yo puedo sacar un pedazo de mi pantalón, ¿no? Corto un pedazo y eso lo coso a este saco y tengo más grande, ¿de acuerdo? Entonces, coser un injerto de otra estructura, eso se llama duroplastía, plastía de dura madre. ¿Y de dónde podemos sacar ese tejido? Dijimos, ¿se acuerdan de las partes blandas de las que hablé? La fascia muscular, el pericráneo, de ahí podemos sacar un pedazo de tejido y suturarlo a la dura madre. Muy bien, en este caso es la craneotomía, ¿no? Lo cerramos el cráneo y cierre por el plano. Pero en la craneotomía, miren, esta es la fascia muscular, la galea muscular. Lo hemos suturado ¿a qué? A la dura madre. Y miren, obtenemos esta es una duroplastía, una dura madre más grande.
Entonces hacemos esa duroplastía y cerramos por planos y así queda. Muy bien. Y lo guardamos en el banco de tejidos, en el bolsillo subcutáneo del paciente, lo descartamos de acuerdo al caso. Miren qué pasa cuando el cerebro le quitan el cráneo, igual sigue hinchado y el paciente queda con un defecto. Esto habrá que operarle en otra oportunidad. A veces se hace de los dos lados, como en este caso. El hematoma subdural crónico es en mayores de 60 años. ¿Se acuerdan que dije que los adultos mayores el cerebro es más pequeño? Entonces hay un espacio subdural que aumenta. ¿Qué sucede? Pueden tener un golpe en la cabeza o a veces solo un mecanismo de aceleración sin golpe o un golpe pequeño y se rompen las venas puente. Las venas se empiezan a llenar, formar un coágulo con unas membranas y no dan molestias hasta que pasan varios días y el coágulo es bien grande. Entonces recién ahí da deterioro cognitivo, neurológico y focalidad. En la tomografía vamos a ver una imagen que es una forma de semiluna bicóncava, pero ya no va a ser hiper, sino hipodenso, porque es crónico. Y la sangre crónica era fluida, dijimos, ¿no? ¿Sí? Entonces es probable que la sangre fluida salga por un agujero simple, que es el agujero de trépano. Entonces la cirugía más frecuente que se hace acá es una trepanación. Hacemos una irrigación con suero fisiológico y le dejamos un dren. Es una cirugía menos invasiva. En el subdural agudo no podemos hacer eso porque la sangre es espesa, el coágulo es denso. Entonces acá, como es fluido en el crónico, podemos hacer un agujero simple y evacuarlo por él. Hacemos una incisión más pequeña, abrimos la parte musculocutánea, hacemos la trepanación, la dura madre la abrimos en aspa, o sea en X la abrimos, colocamos, miren cómo, ahí está el hematoma subdural, ¿lo ven? Es el hematoma subdural crónico. Ponemos una sonda, o sea en términos sencillos, o mejor dicho un catéter, que es como en términos sencillos una manguerita, y con cloruro en esta jeringa lo empezamos a irrigar multidireccionalmente. Y ese dren se lo dejamos por contraabertura. Y mire, el paciente queda con su dren a un reservorio, que puede ser a presión negativa o no. Esa es la cirugía del hematoma subdural crónico. Las contusiones hemorrágicas son un punto hiperdenso, pero ya dentro del parénquima cerebral, asociado a una hipodensidad y un borramiento de surcos y fisuras alrededor. Eso es contusión. Diferencien contusión con T de concusión o conmoción, que ¿qué cosa era? Es un golpe que no da ninguna manifestación. ¿Acá ustedes ven algo en la tomografía? Sí, ven estas lesiones. En cambio en la conmoción, la tomografía no había nada. Entonces, contusión con T. Estas contusiones, generalmente entre el segundo y tercer día, que es el día donde el edema cerebral, ¿se acuerdan que les dije? El pico de hipertensión de canal aumentaba, suelen, todas estas contusiones juntas, todas se juntan y las desgraciadas hacen tremendo edema cerebral. Entonces eso a veces se hincha tanto el cerebro que la única forma de salvar al paciente es hacer una craniectomía descompresiva. Miren, se hace la incisión de piel, muy bien, se abre la parte musculocutánea, se hace la trepanación, se hace la craneotomía, luego sacamos el hueso, abrimos la dura madre, reparamos lo que hay que reparar y cerramos con duroplastía la dura madre, ¿no? Y el paciente queda con su defecto, ¿no? Acá está, abrimos la piel, músculo cutáneo, trepanación, craneotomía, levantamos el hueso, está la dura madre, abrimos la dura madre, controlamos los puntos de sangrado y verificamos que el cerebro está bien, hacemos la duroplastía, ¿no? Cerramos por planos y eso es todo, lo mandamos a donde corresponda, muy bien. Las indicaciones de descompresiva básicamente son las que están acá, ¿no? Las voy a dejar para que las revisen, ¿ya? Para no explanarme mucho, porque tenemos otro tema que ver. El hematoma intraparenquimal, a diferencia de la contusión, es una imagen homogénea, ya no tiene una imagen negra o hipodensa alrededor, sino es hiperdensa, así homogénea. Generalmente es un tratamiento médico y a veces hay que hacer canectomía compresiva. Generalmente si están profundas, que lo definimos cuando son menos de 1 centímetro del hueso, ¿sí? Cuando son profundas, mejor dicho, más de 1 centímetro del hueso, generalmente no las tocamos porque esos suelen reabsorberse, siempre y cuando no haya tanto edema. ¿Por qué? Porque para entrar a operar esto hay que cortar el cerebro y meterse, y eso le genera más daño al paciente, más secuela, más problemas. Entonces, cuando hacemos eso, abrimos la corteza, se llama cortisectomía, ¿no? Hay una escala de Marshall, que lo voy a dejar para que lo revisen, ¿no? Para que vean los grados que tiene.
pero básicamente, miren, abrimos, ¿qué cosa? Ya estamos en estos puntos más profundos, la aracnoides y la pía madre, y nos metemos el parénquima cerebral a buscar el hematoma, a aspirarlo, coagularlo y lavarlo. No es sencillo, no siempre se hace, pero esto se llama cortisectomía. Lo podemos hacer una craniotomía, como ya hemos visto. Ya hablamos de los picos de hipertensión intracraneal. Vamos a hablar de las fístulas de LCR, líquido cefalorraquídeo. A veces puede escaparse líquido por la nariz o por el oído. Entonces, ¿qué sucede? Esto, ¿qué evidencia? Una abertura de la dura madre. Si la dura madre se ha abierto, se sale líquido. Eso nos puede dar rinorraquia o otorraquia. Si se mezcla con sangre, a veces puede pasar y sale de color rojizo. El tratamiento primero es, los primeros 7 días, reposo postural, restringir líquidos y antibióticos. ¿Por qué le damos antibiótico? Porque se forma un caldo de cultivo, y el caldo de cultivo cerca al parénquima, ¿qué nos puede dar y a los meninges? Meningitis o absceso cerebral. Por eso le damos antibiótico. Si no funciona, acetazolamida, que es un diurético, inhibidor de anhidrasa carbónica, por 7 días. Si no mejora, un drenaje lumbar, y si no mejora, reparar quirúrgicamente, buscar el agujero y cerrarlo. A veces se puede lograr, a veces no. ¿Qué es el drenaje lumbar? Así como una punción. Le colocan una aguja en la parte lumbar, le colocan un catéter y eso lo tunelizan para que salga por un reservorio. ¿Y qué sentido tiene esto? El líquido que se sale por el hueco que está abierto a la dura madre, ese líquido inflama la dura madre. Entonces, como sale por ahí, no deja que cicatrice bien. Si yo redirecciono, ¿no? Yo cambio la dirección del flujo, de que se salga por la cabeza o por el oído, a que salga por la parte lumbar, entonces ya no se va a salir por el agujero y ya no lo va a inflamar. Entonces quizás pueda cicatrizar esa dura madre. No siempre funciona, pero eso es lo que se llama el drenaje lumbar. Y va a una bolsa de reservorio de drenaje. Muy bien. La hemorragia subaracnoidea, doctores, ¿se acuerdan que hablamos de las cisternas? Donde hay un espacio aracnoideo, donde el líquido cefalorraquídeo. Esto es la sangre. Miren, se ve, los surcos y cisuras se pintan de blanco. No sé si lo notan. Esta es la sangre de la hemorragia subaracnoidea, se las presento. Esa hemorragia subaracnoidea, dijimos que la aracnoides, que transporta LCR básicamente, se comunica con los ventrículos. ¿Y qué hay en los ventrículos? Entonces, evidentemente hay una circulación de LCR. Si se tapona por la sangre, porque es una hemorragia, se mete los coágulos, va a obstruir el paso del líquido cefalorraquídeo, va a estancar el líquido cefalorraquídeo y secundariamente se va a convertir en una hidrocefalia. ¿De acuerdo? La etiología más frecuente de toda hemorragia subaracnoidea es traumática, golpe. Esa es la causa más frecuente en global, pregunta de examen. Si decimos la causa de una hemorragia subaracnoidea espontánea, o sea, de un paciente que no se ha golpeado la cabeza, allí la respuesta será la ruptura de un aneurisma intracraneal. Pero si hablamos de la causa más frecuente a secas en global, es traumática. ¿Está claro? Pueden haber hemorragias ventriculares que nos pueden dar hidrocefalia. Un truco, cuando vean las hemorragias ventriculares, esto es evidente, ¿no? Pero búsquenla siempre en las astas posteriores de los ventrículos. Puede haber hidrocefalia, ya lo mencionamos, por la hemorragia subaracnoidea o simplemente. Entonces, ya dijimos cómo la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia ventricular pueden dar hidrocefalia. Entonces, alguien les pregunta, ¿el traumatismo craneoencefálico puede dar hidrocefalia? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Entonces, acá ustedes van a ver la dilatación de los ventrículos, el signo de Mickey Mouse, el edema ependimario, que es como estas cejas, ¿no? Y acá el tratamiento, cuando es hipertensivo, hay que darle un drenaje ventricular externo. ¿Qué hacemos en el drenaje ventricular? Miren, va un catéter al ventrículo, como está acá, y sale a un reservorio. Muy bien, es un catéter que va al ventrículo y va tunelizado al reservorio. Limpiamos la zona, abrimos la incisión de piel, abrimos músculo cutáneo, hacemos la trepanación, abrimos la dura madre en aspa, colocamos el catéter, verificamos que salga líquido cefalorraquídeo, hay que apuntarle al ventrículo, eso tiene sus parámetros quirúrgicos, ¿no? Neurocirugía lamentablemente es precisión, doctores, si no le dan al ventrículo le causa una hemorragia en el parénquima del cerebro. Y hay que tunelizar ese catéter, cerramos los planos y miren cómo queda el paciente, miren.
con su dren que va a un reservorio con manómetro, ¿sí? Esa es la derivación o drenaje ventricular externo. Ahora usted me preguntará, ¿y por qué a esos pacientes no les ponemos la válvula? O sea, lo que se llama el drenaje ventricular interno o su otro sinónimo que es drenaje o derivación ventrículo peritoneal, alias válvula. ¿Por qué no le ponemos eso? Porque la sangre va a obstruir la válvula. Entonces, por eso no les ponemos de entrada muchas veces derivación ventrículo peritoneal, sino drenajes externos. Estos drenajes externos son temporales, transitorios, hasta que lave la sangre y mejore el paciente. Y así se debe ver, miren, el catéter, que es esto blanco, dentro del sistema ventricular. El higroma es una colección en semiluna, ¿sí? Pero es una colección que no es un coágulo, sino es líquido cefalorraquídeo. Será por una disrupción del líquido cefalorraquídeo. Algunos le llaman hidrocefalia externa. ¿Por qué externa? Porque está por fuera de los ventrículos. Está en el espacio subdural. Esto es LCR. No suele ser quirúrgico y generalmente se reabsorbe, ¿no? Y se asocia muchas veces a hidrocefalia, pero no es frecuente. Pero es raro, pero puede haber. El principal diagnóstico diferencial del higroma es el hematoma subdural crónico. La diferencia está en, generalmente, que el higroma no da generalmente edema cerebral, no borra los surcos y fisuras. En cambio, el hematoma subdural crónico sí, ¿no? Y generalmente hay que ver también el contexto generalmente de este caso, ¿no? Entonces, el higroma es mucho menos frecuente. Entonces, higroma subdural no se opera generalmente. Y vamos a ver lo que es la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa es un daño que está en una parte selectiva del parénquima cerebral, que se llama la sustancia blanca. Generalmente, ¿qué es la lesión axonal difusa? Miren, en términos sencillos, es un paciente que se golpeó la cabeza, neurológicamente está mal, pero tomográficamente está bien. No hay nada en la tomografía, el paciente está con LAVO 5, LAVO 6, deteriorado, está en la UCI, intubado, todo lo que usted quiera, pero tomográficamente está bien. ¿Cuál es el examen que se debe usar acá para poder evidenciar lo que se veía normal en la tomografía? La resonancia. Entonces, la resonancia nos va a mostrar lesiones petequiales en la sustancia blanca en áreas donde se encuentra este. Entonces, la resonancia, la única patología aguda del traumatismo craneoencefálico donde nos sirve la resonancia magnética es en la lesión axonal difusa. En todos los demás, ¿qué le van a pedir al paciente? Tomografía, ¿de acuerdo? Y otro punto, la resonancia, cuando hay sangrados, cambia de hora a hora, ¿sí? En horas estoy hablando, la intensidad, o sea, si es blanco, ¿no? Blanco o negro, de acuerdo al caso, por resonancia hablamos de intensidad, debido a los productos de degradación de la hemoglobina, de la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, como cambia cada rato, nos hace diferenciar mal si es agudo o es crónico. En cambio, en la tomografía yo les dije, ¿no? Blanco agudo, negro crónico. En cambio, en la resonancia no es así, cada hora va cambiando. Entonces, por eso no es buena la resonancia en el agudo, excepto para lesión axonal difusa. Pero estos pacientes siempre van a tener tomografía previa porque nadie le va a pedir de frente a resonancia, porque es un TEC, ¿no? No se olviden también que la resonancia, ¿cuánto tiempo demora en hacer? Cuando el paciente entra, ¿aún ustedes han hecho resonancia? Demora 40 minutos. ¿Y la tomografía cuánto demora? 2, 3, 5 minutos, no es mucho. Entonces, por ahí tienen otro. Entonces, las lesiones axonales difusas generalmente no se operan, doctores, si están solas. Neumoencéfalo, aire dentro del cráneo, generalmente no se opera, ¿no? Generalmente se ve bien hipodensia. Los proyectiles de arma de fuego hay que hacer un contexto. En el proyectil de arma de fuego quiero que diferencien dos cosas. Una cosa es el daño que ya hizo el proyectil, o sea, lo que hizo la bala, en términos sencillos, en el cerebro. Y otra cosa es dónde van a encontrar ustedes la bala. Una cosa es dónde van a encontrar la bala y otra cosa es el daño que ya hizo la bala. Y el daño que ya hizo la bala muchas veces es irreversible. Entonces, si un paciente tiene un daño irreversible, tiene un GLAGO 3, ¿no? Un GLAGO bajo, no tiene reflejos de tronco encefálico, que ya hablamos cuáles son, principalmente las pupilas y el corneal y otros, ¿de acuerdo? Y tiene la bala que está cerca, pregunto yo, si ya tiene todo ese daño neurológico y yo saco la bala, ¿va a mejorar el paciente? No va a mejorar el paciente. Entonces, eso por favor entiéndanlo desde ahorita que están ustedes empleados. Porque crean que hay médicos que creen de que porque sacan la bala el paciente se va a mejorar automáticamente su estado neurológico. No es así.
Lamentablemente no es así. Entonces, son las dos diferencias que hay que hacer. Idealmente, si el Glasgow es mayor a 6, signos de tronco encefálico vivos, ¿no? Hay poco daño en este y el tálamo está indemne, ¿no? Entonces, ya hablamos de la diferenciación, hay que hacer una limpieza quirúrgica y si es que se puede evacuar la bala, pero no siempre se puede. Hay que ver la accesibilidad, como ya mencioné. Una cosa es dónde está y otra cosa es el daño que ya hizo. Si uno saca esta bala, por favor, eso ya les enseño de ahorita. Alguno de ustedes va a ser cirujano. Alguno de ustedes va a ser cirujano. No sé de qué especialidad, pero va a ser. Y alguno de ustedes va a tener que lidiar con balas. Entonces, cuando saquen la bala, doctores, por favor, no la boten la bala. Eso es una evidencia. Se la tienen que entregar o al fiscal o al jefe de guardia. No se olviden de eso. Y cuando ustedes saquen una bala y los llamen a firmar a la fiscalía o lo que tengan que ir, vayan a firmar, vayan a declarar que ustedes solo han sacado la bala y punto. No digan, no, yo no voy a ir, que no vayan. Porque el que está, el que saca la bala está obligado a ir a testificar si es que solo lo que le corresponde, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden de esos datos para la práctica. El problema de las balas en el cráneo es que el cráneo es duro. Esto es una de las cosas que hace que la bala tenga un agujero de entrada, pero no tenga a veces un agujero de salida. A veces lo tiene, a veces no. Entonces entra por un lado, en este caso el lado derecho, en esta imagen coronal o anterior-posterior, golpea con el cráneo que está al otro lado y lesiona todo esto que está acá. O sea, rebota la bala por dentro y lesiona en estos trayectos así muy impredecibles todo el encéfalo. Entonces, últimamente las balas, por alguna razón en nuestro país en los últimos 2 años han aumentado cada vez más. Esto lo veían en ciertos hospitales que estaban cerca de áreas llamadas peligrosas o los colegas que están en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero ahora últimamente lo vemos cada vez más en esos 2 últimos años lo vemos cada vez más. Entonces, proyectiles arma de fuego. Miren todo el daño que ha hecho él. Miren acá. ¿No? Entonces, así la bala la encuentren acá. Si ustedes sacan esto no lo van a recuperar. ¿De acuerdo? Entonces, proyectil arma de fuego. Miren acá. ¿Ven? Miren las fracturas que puede dejar este proyectil arma de fuego. Múltiples disparos. Miren todo este daño. ¿De acuerdo? Entonces, proyectiles arma de fuego. Y se hacen un problema cada vez más, ¿no? Se pueden ver así como hiperrefringencia. Los cuerpos extraños en la tomografía se ven así, doctores, miren. Hiperrefringencia. ¿De acuerdo? Entonces, a veces se ve en la radiografía y entonces la bala se ha convertido en problemas cada vez más irá constituyéndose en un problema de salud pública. Entonces ahí están los angelitos y las que les gusta andar con los angelitos, ¿no? Siempre a ver. Esta es una imagen que permite resumir las imágenes tomográficas más frecuentes en los TEC. Los signos de alarma para que el paciente regrese a la emergencia: cambios en el nivel de conciencia, comportamiento anormal, dolor de cabeza en aumento, vómito persistente, alteración en el habla, debilidad o pérdida de sensación en extremidad, crisis convulsiva o aumento de volumen. Si hubiera cualquiera de estas cosas, el paciente, ustedes le van a decir, señor, señora, si hubiera estos cambios en el paciente, regrese usted a la emergencia. Estos son los signos de alarma que se le explica al paciente de un TEC. Cuando hay un TEC, por supuesto, cuando queda secuela, fuera de estos signos de alarma, los pacientes tienen que ir a un periodo de medicina física rehabilitación, no se olviden también, ¿no? Para mejorar las secuelas. Y cuando se observa en la casa, cuando el Glasgow es mayor o igual a 14, sin focalización neurológica, o sea, sin déficit motor, eso, ¿no? O sea, nuevo me refiero, obviamente, ¿no? Si es antiguo el déficit es otra cosa. Porque el paciente puede tener antecedentes de un infarto cerebral, ¿no? Que puede haberle dejado un déficit ya predispuesto. No hallazgos en tomografía de traumatismo craneoencefálico grave. Paciente cuenta con un adulto que lo pueda cuidar, posibilidad de retornar a la emergencia y no sospeche predisposición de ser víctima de la violencia. Entonces, doctores, eso es con respecto al traumatismo craneoencefálico. Gracias. Vamos a hablar ahora de la segunda ponencia, que es traumatismo raquídeo. Pues acaso estoy dejando las imágenes para que lo puedan grabar después, ¿ya? Bueno, ya hablamos del encéfalo, vamos a hablar de la columna. Vamos a resumirlo lo más que podamos, ¿no? Porque el tiempo apremia, lamentablemente. Acá estamos hablando de un golpe en el tejido espinal.
¿no? Golpe en la columna vertebral. Esto nos puede dar todo tipo de cambios anatómicos y funcionales y evolutivos. Las estructuras que se pueden comprometer son huesos, nervios, vasos sanguíneos, fibro cartilaginoso y músculo cutáneo. Vamos a dividir la columna en 3 líneas. La parte anterior, que es el cuerpo vertebral con su disco y el ligamento longitudinal anterior. La segunda mitad, que es la segunda mitad del cuerpo y el disco y el ligamento longitudinal posterior. El pedículo, que es esto, miren, pedículo. Luego esto, que es la apófisis transversa. Hay unas facetas articulares superiores y facetas articulares inferiores. Y luego tenemos la lámina, que es el arco posterior y la apófisis espinosa. Entonces, esa estructura de acá, anterior, es cuerpo, ligamento anterior y disco. La columna media es cuerpo, disco y ligamento posterior. Y la columna posterior, estamos hablando del pedículo, facetas articulares y apófisis espinosa y lámina. ¿Qué son las facetas articulares? Toda vértebra está articulada, tiene sus carillas articulares. Entonces son huesos articulares. Y la vértebra tiene también un agujero. Mira, esa es una vista desde arriba recostado hacia la izquierda. Este es el cuerpo vertebral. Dentro del cuerpo debajo del cuerpo está el disco. Tiene los pedículos, ¿sí? Este agujero que se llama el agujero espinal central, ¿qué pasa por ahí? La médula, ¿no? ¿Y la médula hasta dónde llega en el humano adulto? Hasta la parte inferior de L1, lo que se llama el cono medular, ¿no? Y de ahí se continúa con ¿qué cosa? Con las raíces nerviosas de la cola de caballo, caudequina. También, doctores, así como hay un agujero central, hay un agujero lateral. Este agujero lateral se llama forámina. Agujero lateral, forámina o agujero de conjunción. ¿Lo ven acá? Esta es una vista de costado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces miren, acá tienen el cuerpo vertebral, el pedículo, ¿no? Tienen una parte que está entre las articulaciones, se llama pars interarticularis, de la cual sale la articulación o faceta articular superior, la faceta articular inferior, que se articula con la vértebra de abajo. Y entre los cuerpos vertebrales hay este disco vertebral, ¿sí? Cuando este disco se hernia, se llama la hernia de disco. No es menester de esta clase, pero lo menciono. Hay un ligamento longitudinal anterior. Longitudinal anterior. ¿Anterior a quién? Al cuerpo vertebral. Y hay un ligamento longitudinal posterior. ¿Posterior a quién? Al cuerpo vertebral. Entonces, dijimos que hay un agujero lateral también. ¿Qué sale por este agujero? En toda la parte de la columna. Las raíces nerviosas. Raíces vienen de radícula. Radicular. Cuando hablamos de raíz nerviosa, hablamos de lo radicular. ¿De acuerdo? Entonces, y tenemos esto de acá, miren, doctores, esto es un arco posterior, es como un arco que está atrás. Ese arco, doctores, se llama lámina. ¿Por qué es importante la lámina? Porque como esto engloba a la médula, cuando la médula se hincha, ¿ustedes creen que por el hueso tendrá espacio para extenderse? No. O sea, cuando hay un golpe en la médula y esta se dilata, se hincha, no tiene espacio a donde expandirse. Y se muere, se isquemia, así como el encéfalo en el TEC, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede acá? Si nosotros rompemos la lámina, le estaremos haciendo lo que se llama la laminectomía, que es el arco posterior, lo rompemos. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar que la médula pueda respirar. Entonces, cuando hay una compresión medular, le hacemos una laminectomía. Es una de las cirugías que se hace en la compresión medular. Y cuando nosotros, aparte de eso, queremos fijar con tornillos la columna, porque la columna tiene dos lesiones básicas, una por compresión nerviosa y otra por inestabilidad. Cuando es la compresión nerviosa podemos hacerle laminectomía, y cuando es por inestabilidad podemos ponerle tornillos y barras. Cuando hacemos eso, los tornillos los ponemos a través del pedículo que está acá. Desde atrás le ponemos los tornillos. Entonces eso es una fijación transpedicular. ¿Ven? Entonces, cuerpo vertebral con disco, pedículos, ¿sí? Apófisis transversa, agujero espinal central, lámina o arco posterior y la apófisis espinosa, ¿sí? Acá tenemos, esto es una vista axial, acá tenemos una vista de costado. Entonces tenemos cuerpo vertebral, disco, acá tenemos otro cuerpo, acá ya no hay un agujero central como acá, sino acá hay un agujero lateral o forámina, por ahí que sale,
la raíz nerviosa. Tenemos las facetas articulares que articulan las vértebras y tenemos entre la articulación superior e inferior tenemos una par de articulares y la apófisis espinosa. ¿Ve? Miren acá cómo están graficadas la primera, la segunda y la tercera línea de N. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo revisen, solo lo estoy mencionando para que sepan qué hacemos en la cirugía. Las vértebras están articuladas, contienen a la médula y contienen a las raíces nerviosas o región radicular. La médula no está totalmente expuesta, está recubierta por meninges. ¿Y las meninges qué capas tienen? De afuera, mejor dicho, de adentro hacia afuera. Tienen la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La dura madre es la más externa. Cuando hablamos de dura madre, en la médula hablamos del saco dural. ¿Ve? La médula en los segmentos cervicales superiores tienen la particularidad que las fibras de las extremidades superiores están mediales al centro y las extremidades inferiores están las fibras hacia afuera. La parte anterior anterolateral de la médula tiene que ver con la parte motora y la parte posterior, mejor dicho, la parte lateral posterior tiene que ver con la parte sensitiva y la parte netamente posterior tiene que ver con la parte de la propiocepción. ¿De acuerdo? Entonces, eso son algunas de las funciones de la médula y la particularidad que ya dijimos en cervical. Esos son esquemas para que ustedes lo vean. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hay un complejo funcional. En la parte cervical, quiero que noten que la vértebra cervical 1, cuyo otro nombre es atlas, rodea a la punta que tiene la segunda vértebra cervical que se llama axis. Esa punta se llama apófisis con la forma de un diente, apófisis odontoides. ¿Se acuerdan de eso? Entonces el C1 rodea la apófisis odontoides y esta vértebra C1 atlas con C2 axis, aparte de unirse entre sí, se unen con el hueso occipital, o sea con el cráneo. Lógico, pues el cuello está pegado al cráneo, eso es evidente. Entonces tiene que estar cerca el uno del otro para que esté todo normal. Las vértebras C1 y C2 son arcos sui generis. En cambio, las vértebras dorsales y lumbares, ¿no? Generalmente tienen un cuerpo, pedículo, una lámina que es el arco posterior y los agujeros y articulaciones de los que ya hablamos. En las vértebras cervicales dijimos que hay una C1 y C2. Hay más vértebras cervicales, que son desde el C3 al C7. Las vértebras C3 al C7 toman el nombre de subaxial. ¿Por qué se llama subaxial? Porque está debajo del axis. Subaxis. Entonces, las vértebras C3 al C7 tienen unas masas laterales articulares. ¿Por qué es importante? Porque en la vértebra cervical, esas masas laterales, por ahí ponemos tornillos nosotros. ¿Por qué son importantes los pedículos en la columna lumbar y dorsal? Porque por ahí ponemos tornillos también. ¿Y por qué es importante la lámina? Porque cuando rompemos la lámina, o sea el arco posterior, le hacemos laminectomía y eso descomprime la médula. ¿Por qué es importante el cuerpo? Porque a veces se puede romper, generalmente en el cervical, el cuerpo y le hacemos corpectomía. Eso también descomprime a la médula. ¿Y por qué es importante el disco? Porque le hacemos disectomía. Disectomía viene de disco, sacar disco. Entonces son estructuras anatómicas que nos van a repercutir en el tratamiento quirúrgico. Luego tenemos el disco que tiene un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Muy bien, entonces ya que vimos la parte anatómica, vamos a volver al TBM de manera más fluida. La incidencia está en 3 a 5 aproximadamente por cada 100.000 habitantes. La edad es entre 15 a 35 años y luego mayores de 55 años. ¿Por qué tiene otro pico nuevamente? Porque los mayores de 55 años ya tienen problemas de columna, sea degenerativo o sea de tipo desmineralizante, como por ejemplo la osteoporosis. Más predominio es en los varones, nosotros estamos más afectados. La causa más frecuente, pregunta de examen, accidente de tránsito. Similar al tecno, o sea, los dos tienen causa principal el accidente de tránsito. Luego siguen todos los demás que están ahí. Los factores determinantes hay que ver la intensidad, si hay otras enfermedades y lesiones asociadas. Pregunta de examen, el lugar más frecuente de traumatismo vértebromedular es cervical. Cervical, pregunta de examen. El segundo lugar es la charnela dorsolumbar. ¿Qué es la charnela? La unión de
de las últimas 2 vértebras dorsales con la primera lumbar. Y luego siguen todas las demás. ¿Y por qué será primero la cervical? Porque es el área más móvil. Hay varios mecanismos que los voy a dejar para que ustedes lo revisen. Compresión, distracción, flexión, extensión, rotación y presión lateral. ¿De acuerdo? Y la fisiopatología, básicamente, hay una lesión primaria inicial, que es el golpe inicial, y una secundaria, que ya los cambios que genera con destrucción, isquemia y como consecuencia el edema medular y radicular. Hay que ver la anamnesis, el contexto, el mecanismo, la intensidad, la altura, el impacto, la superficie objeto, la velocidad y ver la parte local y la parte neurológica. La parte local, nosotros vamos a ver deformaciones, dolor, aumento de volumen, contracturas y limitación funcional. Cuando hablamos de lesiones neurológicas, son de 2 tipos: incompleta y completa. Completa es cuando no hay función. Si hablamos de la parte motora, hablaremos de plegia. Y cuando hablamos de la parte sensitiva hablamos de anestesia. Y si hablamos de la parte esfinteriana, hablaremos de ausencia total de control de esfínteres. En cambio, si hablamos de una lesión incompleta, esto quiere decir que todavía hay una función residual por debajo de la lesión, por la parte que se lesiona. En la parte motora hablaremos de paresia o debilidad. Paresia es debilidad. En cambio, plegia es total ausencia de función. Hipoestesia, si es la parte sensitiva, y control parcial de esfínteres, si hablamos de estos últimos. Muy bien. Entonces, lesión completa y lesión incompleta. Esto es fundamental que ustedes lo entiendan. Una lesión completa e incompleta. La diferencia. Entonces, hay una parte motora, ¿no?, de las extremidades, y quiero que recuerden esto. La parte que controla la ventilación en la médula tiene que ver con los segmentos C4 que controla el diafragma y los segmentos T2 a T6 que controlan los intercostales. De ahí que los pacientes que se lesionan en la médula estas partes no pueden respirar bien. Por eso es que hacen problemas ventilatorios. Y luego tenemos, de acuerdo a cada segmento, su parte motora, ¿no? Hay que examinar al paciente, la parte motora. Acá están sus dermatos, mejor dicho, los miótomos, para que ustedes lo revisen, ¿de acuerdo? Eso no lo voy a preguntar, solo es para que ustedes lo puedan revisar. Y la sensibilidad. Hay 2 sensibilidades, la superficial y la profunda. La superficial tenemos a la táctil, que es ipsilateral, la algésica, que es contralateral, la térmica, que es contralateral la lesión. Luego la sensibilidad profunda, que incluye 2, la propiocepción, que es ipsilateral, y la vibratoria, que también es ipsilateral. Esta última vibratoria la examina generalmente el colega neurólogo con su diapasón. ¿Se han visto lo que es un diapasón, no? Ya, entonces eso no lo vemos mucho nosotros los neurocirujanos, pero sí lo ven, sí está escrito, ¿no? ¿Qué es la propiocepción? Es la capacidad de, sin ustedes ver una extremidad, saber en qué dirección está moviéndose. Yo puedo saber si mi dedo está hacia arriba o hacia abajo sin necesidad de verlo. Eso es propiocepción. ¿Cuál es la diferencia entre sensibilidad táctil y algésica? En táctil yo solo estoy tocando al paciente. En cambio en algésica le estoy con una aguja o con algún objeto, ¿no?, generándole, o con también uno mismo generándole dolor. En uno solo lo tocas y en otro le generas dolor. Táctil y algésica. ¿De acuerdo? Entonces, forma parte de la sensibilidad superficial junto a la térmica, y luego tenemos sensibilidad profunda, en la que ya hablamos. Si vemos la parte táctil algésica, hay que ver si hay déficit, que se manifiesta como anestesia, que no siente nada, o hipoestesia. Entonces, sensibilidad. Hay unos dermátomos que los dejo para que los revisen. Hay control esfinteriano, que tiene que ver con la parte anal o la parte vesical, ¿no?, la parte fecal y urinaria respectivamente. Puede haber disautonomía genital, donde puede haber priapismo, una falta de control, ¿no?, de la parte genital, y también en la parte neurológica hay que verlo, reflejos osteotendinosos. Hay una escala, pregunta de examen, la escala para ver a los lesionados medulares se llama escala de Asia o Frankel modificada. Eso va desde la A hacia la E. No les voy a pedir que se lo memoricen, pero al menos que sepan para qué sirve la escala, ¿ok? Y la A se escribe A, S, I, A. Así se escribe. No se olviden, porque eso viene en el examen, probablemente. Los síndromes medulares son de acuerdo a la parte cervical, dorsal o lumbar.
El síndrome medular central, llamado síndrome de Schneider, ¿de acuerdo? Es el primero que vamos a ver. Esto los neurólogos le llaman siringomielia. Es una lesión cervical donde, como dice su nombre, es medular central, centro medular. Dijimos que las fibras de las extremidades superiores son centrales o mediales y las extremidades inferiores, o sea, las piernas, son laterales. Entonces, si la lesión está en el centro de la médula, entonces ¿qué va a pasar? Solo se van a afectar las extremidades superiores. Entonces, esta es la característicamente clínica del síndrome de Schneider. El paciente padece de los brazos, extremidades superiores, y los miembros inferiores están normales. ¿De acuerdo? Puede haber problemas de esfínteres, sí, pero básicamente lo anterior es lo predominante. Entonces, síndrome de Schneider, cervical. Puede haber hemisección, que es cuando la mitad de la médula se lesiona y dará manifestaciones contraversa y lateral de acuerdo al caso que ustedes lo van a revisar. Y la sección transversa es que se lesiona toda la médula en ese nivel. Por supuesto, no habrá ningún tipo de función debajo de este probablemente. En el dorsal, similar. La diferencia está en el espinal anterior, que tiene que dar déficit motor y sensitivo en la parte termoalgésica y táctil, y el espinal posterior, que es la parte posterior que nos dará déficit sensitivo, posicional y vibratorio. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, y la lesión transversa. En la parte lumbar tenemos el síndrome del cono medular y el síndrome de la cola de caballo. Ambos nos dan manifestaciones que incluyen déficit motor, déficit sensitivo, anestesia en silla de montar, o sea, en toda la parte con lo que se siente el paciente, no siente nada ahí, problema esfinteriano y puede haber reflejos alterados. La principal diferencia en el cono medular y la cola de caballo es que el cono medular generalmente es asimétrico, hay hiperreflexia y el dolor es escaso y su instalación es más lenta. En cambio, en la cola de caballo es una instalación más rápida, es simétrico, puede haber una hipo o arreflexia y es muy doloroso. ¿Por qué acá habla hiperreflexia y acá hipoarreflexia? La hiperreflexia puede ser síntoma o signo de primera motoneurona. ¿Y la médula es primera o segunda motoneurona? Primera motoneurona en la médula. En cambio, la raíz nerviosa lateral, la raíz nerviosa, ¿es primera o segunda motoneurona? Segunda motoneurona. Entonces, ¿la médula hasta dónde llega, dijimos? Hasta L1, la parte inferior, que es el cono medular. Por eso puede que nos dé hiperreflexia. Y la cola de caballo o caudequina está debajo de L1. Entonces probablemente nos dé hipo o arreflexia, que son síntomas probablemente de segunda motoneurona. ¿De acuerdo? Entonces eso principalmente para tenerlo en cuenta. Muy bien. Discúlpame. Estoy en clase de Juan. Termino. Entonces, eso básicamente es el asunto. La conmoción medular, ¿así se acuerdan la conmoción cerebral? Igualito acá, se golpea la columna y en menos de 12 horas, sin que haya ninguna manifestación en los exámenes de imagen, el paciente recupera su función neurológica. Se golpeó la columna, recuperó y no pasó nada. Shock medular es cuando se golpea la columna, ¿no? Hay una ausencia y probablemente ya no lo recupera. Hay una ausencia de función neurológica, pero probablemente ya no lo recupera. Esto es localizado. En cambio, en el shock neurogénico se golpea la médula, pero se asocian, o sea, se suman problemas autonómicos como hipotensión, bradicardia y vasodilatación. Hay un nervio que se llama craneal, que se llama el nervio vago, que no tiene nada de vago, porque hace un montón de cosas, ¿no? O simpático, que va desde ahí y va hasta la parte más inferior del cuerpo y controla vísceras y órganos. Entonces, por eso esto se llamará shock neurogénico. Muy bien. En cambio acá se llamará shock medular. Eso es para que ustedes lo diferencien. Ya es para que lo revisen. No lo voy a preguntar eso, solo para conocimiento. Repito, esta es la última vez que ustedes van a ver neurociencias. Ya nadie más les va a enseñar neurociencias. Ni siquiera, probablemente si son internos, no. Solamente si hacen algo de neurociencias, probablemente lo vuelvan a ver. Antes de eso no, lo veo un poco difícil. Hay que ver el cuadro clínico y los exámenes paraclínicos, ¿no? Las neuroimágenes son radiografía, tomografía y resonancia. Miren, en términos sencillos, ¿ya? La radiografía, si bien es el examen más rápido, el más accesible, su mejor utilidad está en ver la alineación de las vértebras. Esa es su mejor utilidad. Puede ver la fractura, sí,
Pero el mejor examen para ver las fracturas es la tomografía, algo similar al cráneo, ¿cierto? Y el mejor examen para ver la parte blanda, dentro de la parte blanda tenemos el disco, ¿no? Los ligamentos y la médula y las raíces nerviosas, eso lo verá mejor la resonancia. Entonces, ¿quién ve mejor la médula? La resonancia. ¿Por qué? Porque es una parte blanda, ¿no? Evidente. Entonces, miren, acá está la radiografía, la resonancia, miren cómo se ve acá la médula, miren los cuerpos vertebrales, el disco, y acá está la médula, y esta es la tomografía, miren, solo se ve el hueso prácticamente, ¿de acuerdo? Ya hablamos de esto. Cuando piden radiografía, un truco clínico es que se vea hasta C7D1, hasta esa unión que se vea, porque a veces se les pueden pasar algunas fracturas. Hay varias incidencias. La tomografía, traumatismo de alto impacto. Si hay duda diagnóstica, por ejemplo, que no se ve C7D1, ¿sí? Y tienen duda porque el paciente tiene molestias después del golpe en la columna, y es el mejor para ver fracturas. Muy bien. Y sobre todo si hay traumatismo de alto impacto. Si hay un accidente de tránsito, ¿qué van a preguntar? Si se murió alguien, hubieron muertos. Eso es lo que tienen que preguntar siempre ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren en la cervical cómo, quiero que observen acá, miren en la vértebra cervical cómo esta es una incidencia sagital o lateral, que es lo mismo en tomografía. Miren cómo esta que es el C1 está unido al C2 y estos se unen a su vez con el hueso occipital y se deben estar cerquita uno del otro, ¿sí? Miren cómo las vértebras están alineadas, este cuerpo está alineado con este y este con este, y miren cómo las facetas articulares están unidas una sobre otra. Miren la forma en que se unen, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se desalinea la vértebra se llama listesis, los cuerpos, y cuando las facetas se meten sobre partes que no deben se llama engatillamiento o bloqueo facetario. Estas son alteraciones que pueden tener. Si se rompe la integridad del hueso se llama fractura, ¿sí? El bloqueo facetario que se engatille o la listesis entra dentro de lo que se llama la luxación. ¿Qué es luxación? Algo se salió de su sitio, eso se llama luxación. Y la fractura simplemente es la ruptura de alguna parte. ¿Ve? Miren acá cómo tenemos el canal espinal, ¿sí? En cervical, este es el C1 con C2, esta es una vértebra C3 con sus masas laterales y miren su arco posterior que se llama, ¿cómo se llama el arco posterior? Lámina. Y adelante es el cuerpo vertebral. Y acá están, ¿qué cosa? Los pedículos, muy bien, pedículos. Entonces, esos son los pedículos. ¿Por qué es importante la masa lateral en las cervicales? Porque por ahí ponemos tornillos. ¿Por qué es importante la lámina en todas las vértebras? Porque eso lo rompemos y hacemos laminectomía. ¿Por qué es importante el cuerpo vertebral? Porque si eso comprime, lo rompemos y hacemos corpectomía. ¿Por qué es importante el disco? Porque si lo sacamos le hacemos disectomía, ¿sí? ¿Y por qué es importante los pedículos? Porque en el dorsal y lumbar lo operamos y le ponemos tornillos transpediculares a través del pedículo. Entonces ya cuando ustedes escuchen ya saben qué cosas le hacen al paciente. ¿Muy bien? Muy bien. Ya vimos el de resonancia magnética. Por favor, miren, yo sé que estamos en el Perú y que no todos los pacientes, entonces el médico peruano es muy apreciado por su clínica, es muy apreciado por eso en muchas partes del mundo. No siempre vamos a, lo académico sería tener radiografía, tomografía y resonancia en pacientes de traumatismo de moderado impacto por lo menos, ¿no? Pero no se puede tener siempre. Si ustedes van a empezar con algún examen, si el paciente tiene un déficit motor o sensitivo, repito, un déficit motor o sensitivo, tienen que pedir resonancia, porque ¿qué es lo que queremos ver acá? La médula, perfecto. Entonces, tienen que usar ese razonamiento ustedes. Oye, vamos a avanzar un poco más rápido. Tratamiento es el manejo prehospitalario. El paciente llega inmovilizado, en bloque, ¿de acuerdo? Con supervisión. ABCD, ya ustedes saben el ABCD, no se lo voy a explicar. La vía aérea es lo primero. Collarín cervical si hay lesión cervical. Si hay lesión dorso-lumbar, idealmente sería tener un corset, pero no siempre se tiene, hay que pedírselo al paciente. Cervical, collarín cervical. Usen collarín duro o collarín Filadelfia, ¿sí? Ese es el que deben usar en cervical. Y en el caso de la columna dorso-lumbar, lo que se llama corset. Hay que ver todo esto que dice acá, ¿no?
Y valorar las neuroimágenes, ¿no? Así como la hipotensión es mala para el cerebro, también es mala para la médula. O sea, en otras palabras, para el tejido nervioso la hipotensión es mala, porque genera isquemia y esto genera infarto irreversible muchas veces. Entonces, su vía venosa periférica para que reciba su hidratación con cloruro. ¿Cómo lo definimos hipotensión? Presión sistólica menos de 90, ¿de acuerdo? Hay que usar analgesia porque el paciente cuando le duele se mueve y va a inestabilizar más sus lesiones. No use, ojo, así como dije, no usen dextrosa y corticoide en el TEC agudo, no usen opioides como el tramadol en el TBM agudo, porque el tramadol, los opioides, disminuyen la presión arterial y va a quitar la irrigación a la médula, ¿de acuerdo? Entonces, no usen en el periodo agudo opioides. Ahí usen gastroprotectores y antiméticos por si tienen las molestias correspondientes de náuseas, vómitos. Recuerden que los vómitos también son reflejos por descarga simpática del evento, por el estrés, por el shock. Y por eso a veces los pacientes tienen vómitos, ¿no? Los vómitos no siempre es problema gástrico, no siempre es problema dentro del cerebro. A veces simplemente es por ese tipo de problemas. Los corticoides actualmente en el TBM, en el traumatismo vértebro-raquimedular, ¿sí? No está sustentado por la evidencia actual. Ya cambiaron los conceptos, aunque algunos lo siguen usando. Hay que tener cuidado con las lesiones entre T5 y sobre C5 y sobre todo de T5 para arriba, mejor dicho, ¿no? Porque ya hablamos que controlan la ventilación. Hay que cuidar las escalas y collarín y corsé de acuerdo a si es cervical o dorso lumbar respectivamente. Hay que buscar que lo vean los pacientes traumatología, cirugía general en la fase aguda y en la fase posaguda, o sea, después ya lo para psiquiatría, psicología, nutrición, medicina física, rehabilitación y urología. ¿Por qué urología? Porque hacen vejiga neurogénica algunos. ¿Por qué medicina de rehabilitación? Bueno, su nombre se explica solo. Nutrición, porque estos pacientes no dejan de comer. ¿Y por qué pueden dejar de comer? Porque se imaginan que ustedes pierdan la fuerza de las piernas o de los brazos. Cualquiera se deprime, cualquiera entra en problemas psicológicos. Entonces esto le da al paciente y por eso a veces no come. Por eso lo tiene que ver psiquiatría, psicología y nutrición en estos casos. Estos eventos son devastadores para el paciente, ¿de acuerdo? Entonces es importante por eso prevenir los accidentes de tránsito y las agresiones. ¿Muy bien? Puede comprimirse y lesionarse la médula. Si la médula se comprime, ¿no? Genera lo que es la compresión medular. Eso se puede dar también en la parte de la raíz. Puede haber compresión medular o radicular. Cuando hay compresión y el tejido nervioso se hace más pequeño, se estrecha, eso se llama estenosis. La palabra estenosis en medicina viene de estrechez, ¿de acuerdo? Y puede haber una contusión o sección. Miren, cuando hay sangre dentro de la médula, en el contexto de un traumatismo, eso es una contusión medular. Miren acá cómo se ha fracturado el hueso y el disco se ha hecho hacia atrás y está comprimiendo a la médula, ¿de acuerdo? Todo esto puede generar una fractura, una lesión de disco y una lesión medular, ¿de acuerdo? El latigazo cervical es un movimiento por aceleración, generalmente en accidentes de tránsito por el freno intempestivo, da este movimiento que se describe por sí solo y no suele ser quirúrgico la mayoría de veces. A veces puede haber lesiones ligamentarias. El disco, miren acá, cuerpo vertebral, acá hay un cuerpo y entre los cuerpos ¿qué hay? Disco. El disco se hace hacia atrás, rompe el ligamento longitudinal posterior y comprime a la médula. Entonces, hernia de disco traumática cervical. Generalmente las hernias de disco cervicales muchas veces son traumáticas. ¿Bueno? Miren acá en el axial cómo este es el disco, cómo se mete acá al canal. ¿Ok? Esa es la herniación. Puede haber un hematoma epidural. Se rompen los vasos de afuera de la dura madre y se genera un coágulo que comprime la dura madre. Miren acá, ¿lo ven? Esta es la médula y miren esta imagen acá. Este es el hematoma epidural. Acá tenemos otro. Esto comprime la médula y genera compresión medular y todos los problemas. ¿Ven? Contusión hemorrágica. Acá es una pequeña. Acá hay una contusión hemorrágica grande. ¿Lo ven? Puede haber, miren esta vértebra, ¿está alineada con esta? ¿Cómo se llama eso? Listesis. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las
luxaciones pueden ser listesis, que la acabamos de ver, que es cuando una vértebra se va adelante y la otra hacia atrás, y engatillamiento. Miren, ¿se acuerdan de la unión cervical con el cráneo? O sea, el cuello con la cabeza. Miren, tremenda distancia. Esto es una luxación occipito-atloidea. Es altamente inestable y puede ser mortal. Miren, cuando la vértebra C1 se separa del diente, se luxa C1 con C2. O sea, se luxa el atlas con el axis. Luxación atlantoaxoidea. También es inestable. Cuando la vértebra C1, dijimos que son arcos, se rompe, se fracturan los arcos, se llama fractura de Jefferson. Cuando se rompe la pars interarticulares que está entre la faceta articular superior y la faceta articular inferior en la vértebra C2, se llama la fractura de ahorcado o Hammond, así le pusieron. Miren acá, se rompió la pars interarticular. Si se rompe el diente de la vértebra C2 o atlas, ¿no? Fractura de odontoides. De ahí a que hay una incidencia transoral odontoidea en la radiografía. Miren acá cómo se rompió el diente. Este diente está acá y esto está tirado hacia atrás, ¿no? La fractura. Las fracturas subaxiales desde C3 hacia abajo, eso sí en la morfología OSPAI. No le voy a preguntar eso en el examen, pero solo para que sepan, ¿no? Hay una clasificación que no le voy a preguntar. Hay fracturas en cuña, se achata la vértebra, lo que se llama wedge. Hay fracturas conminutas, así como en la fémur, en el radio, ¿sí? Las fracturas conminutas se rompen en pedacitos como una explosión, eso se llama burst. Burst en inglés es explosión. Es una fractura conminuta de las vértebras. Si la vértebra se parte en una mitad como si le hubieran cortado con una espada, se llama split. Si se hace un fragmento hacia adelante como una gota pequeña, esto se llama teardrop o gota de lágrima. Si se rompe la apófisis espinosa de la C7, se llama la fractura del paleador o Clay-Chover, así le llaman. ¿De acuerdo? Pueden haber luxaciones. ¿Se acuerdan que hablamos de la listesis? Miren acá cuando la faceta se mete por dentro de la forámina, esto se genera la luxación o bloqueo facetario, es una dislocación, es un tipo de luxación. Nos da esta imagen que se llama la imagen en hamburguesa. Miren esta faceta articular y miren esta, ¿no? Está como una hamburguesa. Entonces, luxación de las facetas y acá hay qué cosa? Listesis. ¿De acuerdo? Miren, listesis, ¿sí? Y acá la faceta se engancha y se mete por dentro de la forámina. Bloqueo facetario. Entonces son las luxaciones. ¿De acuerdo? Las fracturas que ya hemos hablado de las formas, ¿sí? Dorsal y lumbar. Y en la estabilidad se acuerdan de que hablamos de las 3 líneas de Dennis? Cuando tenemos las 3 líneas con las estructuras que ya hablamos, si 2 o más líneas se dañan, eso es una fractura inestable. 2 o más líneas de Dennis se lesionan, mejor dicho, esto es una columna inestable. Hay mucho concepto de inestabilidad, pero ese es el más importante. ¿De acuerdo? El tratamiento conservador no quirúrgico, reposo absoluto y el uso de ortesis. ¿Qué ortesis estamos hablando? El cervical, en el caso del collarín, y en el caso del dorso lumbar estamos hablando del forceps. Muy bien. Esto puede ponerse por 4, 12 hasta 24 semanas. Las indicaciones quirúrgicas son las lesiones inestables, las fracturas que no consolidan y la lesión neurológica. Cuando la lesión neurológica es completa, ya hablamos lo que es lesión completa e incompleta, sí, ya lo mencionamos. La cirugía puede ser diferida, no es urgente. Si la lesión es incompleta y es progresiva, o sea, es una pared que está progresando, ¿sí? O por ejemplo, ¿no? La cirugía es de urgencia y se debería hacer entre 24 y 72 horas. En las cirugías inestables, ¿qué hacemos? Estabilizar y fijar. En las cirugías de compresión o lesión neurológica, ¿qué hacemos? Descomprimir. Son dos conceptos diferentes. Una cosa es estabilizar y otra cosa es descomprimir. ¿Muy bien? Entonces, básicamente esa es. ¿Muy bien? Hay reducciones cervicales que pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas siempre se hacen dentro de sala de operaciones. Nadie le va a abrir la columna a un paciente, ¿no?, fuera de la sala de operaciones. Lamentablemente, la cirugía de columna
no se pueden hacer nada fuera de la sala de operaciones cuando es abierta, no lo podemos abrir al paciente. Las cerradas pueden ser dentro o fuera de la sala de operaciones, porque podemos contar con un equipo para hacerlo sin abrirlo al paciente. No es frecuente, pero está escrito, ¿no? A veces se usan estas tracciones que no hay en todos los lugares. En nuestro país no hay mucho, pero ¿qué hace? Se le pone unos clavos al paciente, se hace un contrapeso con unas poleas y esto jala la cabeza del paciente y puede ayudar a reducir. ¿Reducir qué? La luxación. Entonces, la columna hay que buscar estabilizar y la descompresión. Ya hemos hablado de esto. Hay lesiones por proyectil arma de fuego, que la particularidad que quiero que se lleven es que en estas lesiones generalmente se pide tomografía. ¿Por qué no resonancia se puede usar mucho acá? Porque la bala es metálica. Sí, la resonancia puede aceptar metales como el titanio, pero las balas son de titanio. No son de titanio, son de otro metal. Entonces por eso probablemente no nos ayude mucho. ¿Muy bien? Si hay fístula, la lesión completa es y la lesión es incompleta, progresiva, eso es una cirugía de emergencias, de urgencia mejor dicho. Si no, no. El pronóstico no suele ser bueno en los proyectiles de arma de fuego. ¿Muy bien? Vamos a ver algunas cirugías. Miren, esta es una fijación cervical posterior. Vamos a poner para el paciente en decúbito ventral, o sea, boca abajo. Vamos a usar el arco en C para buscar el nivel. Hacemos la incisión de piel, abrimos la parte musculocutánea. Hacemos la laminectomía. ¿Qué era la laminectomía? Romper la lámina. Con esto descomprimimos, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? La dura madre, el saco dural. Miren cómo está descomprimido, ¿no? Y podemos fijarlo. Ya hicimos una cirugía de descompresión acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Colocar tornillos. ¿Y dónde van los tornillos en el cervical? A las masas laterales. Entonces acá están los tornillos con sus barras, ¿no? Y los cerramos al paciente. Y ahí queda el paciente con su fijación o artrodesis posterior. Tornillos y sus barras. ¿De acuerdo? ¿A dónde van? A las masas laterales. Y miren, esta es una imagen axial. Este es el cuerpo vertebral. Estas son las masas laterales con su tornillo. Acá mejor lo ven, ¿no? También los tornillos. Pero miren esta vértebra. ¿Qué cosa no hay acá? ¿Qué cosa no hay acá? ¿Qué le han roto? ¿Qué le han sacado? La lámina. Entonces, ¿qué le han hecho acá? Laminectomía para descomprimir. Entonces, así se ve la laminectomía en la imagen. No hay lámina. Acá sí hay lámina. En la vértebra de más abajo sí hay. Acá no hay lámina. Laminectomía y fijación en tornillos en masas laterales. Ese es en el cervical posterior. Hay cervical anterior. También se puede operar con el anterior, pero no es frecuente. Lo ponemos al paciente en decúbito dorsal. Usamos el arco en C, que es un equipo radiográfico para poder ver intraoperatoriamente, radiográficamente, dónde está la lesión. Hacemos el corte de piel, abrimos la apertura por planos, conteniendo cuidado de no lesionar la carótida, la yugular, la tráquea y el esófago. Y colocamos retractores y podemos romper el cuerpo, lo que será una corpectomía. Podemos reemplazar ese cuerpo, podemos sacar el disco y reemplazarlo con una prótesis si es que se tiene. Son cirugías costosas, hay que programar al paciente, ¿no? Pero yo les informo lo que se hace, ¿no? Y podemos colocarle tornillos, pero ya no van a las masas laterales por atrás, sino van a la estructura más anterior, que es el cuerpo vertebral. ¿Bueno? Entonces, su placa, y miren cómo queda. Esta es una imagen de perfil derecho, lateral derecho, miren. Su placa y sus tornillos. ¿Bueno? Ya está. Miren acá. En la parte dorsal y lumbar el paciente va boca abajo de cúbito ventral. Usamos el arco en C para verificar, hacemos la incisión de piel, músculo cutáneo y vamos a buscar las láminas, ¿no? Y los pedículos. En los pedículos vamos a colocar tornillos y con el arco en C verificamos que estén bien puestos, ¿no? Y luego de poner los tornillos, vamos a hacer la laminectomía. Miren, sacamos la pubis espinosa, rompemos la lámina y miren, acá está, ¿qué cosa? La dura madre. Rompimos la lámina acá, laminectomía le hemos hecho. Le ponemos su barra a los tornillos, ¿ya? Y eso, ahí queda la cirugía. Lo cerramos al paciente, le podemos dejar un drémulo y acá están los tornillos. ¿A través de qué? Pedículos. Esto es la columna dorsal lumbar. Entonces, acá tenemos tornillos transpediculares. Trans significa a través. ¿Y qué cosa no hay acá? ¿Qué falta acá, al igual que en la lámina anterior que vimos? La lámina. Entonces, ¿qué le han hecho? Laminectomía. ¿Para qué? ¿Para estabilizar o para descomprimir? Y en cambio los tornillos, ¿para qué son? Perfecto.
El pronóstico de la lesión neurológica completa, ya saben lo que es una lesión neurológica completa y qué es una incompleta. En la completa, después de 24 horas, solo 3% de los pacientes recuperan. Y después de 72 horas, menos del 1% mejora. ¿Cuánto es menos de 1? ¿Cuánto es menos de 1? 0. Entonces, el pronóstico es sombrío después de las 72 horas en una lesión completa. Y la lesión incompleta es más variable de acuerdo al nivel de la lesión y el paciente. Pero ese es el problema con las lesiones completas. Por eso son de temer las lesiones vértebro-medulares. ¿Por qué? Porque ese hueso que se fractura puede guillotinar a la médula, ¿de acuerdo? Y entonces la médula no tiene dónde expandirse, va a generar el edema y va a generar la isquemia o muerte del tejido. El seguimiento en los pacientes hasta en 6 meses tiene que verlo multidisciplinariamente a largo plazo, psiquiatría, psicología, medicina física y rehabilitación, urología, nutrición y otros, como ya vimos, para ver las secuelas de todo tipo. Hay que fomentar el apoyo familiar y hay que todos hacer un buen trabajo en equipo para buscar lo mejor para el paciente, que es nuestro motor y motivo. Listo, doctores, gracias. Bueno, estoy dejando las clases acá. Eso es todo. Tengan buen día.